Estamos, chicos. Bueno, pues ya ponéis si queréis estamos de en el mano, aire. porque además habrá que, ¿cómo se dice? Habrá que valorar Ya se van todo eso, incorporando. claro. ¿Vale? Vale, ya está. Modificado. Es el definitivo. Vale, pues ahí va otra vez, ¿vale? Gracias a vosotros hasta ahora. Vale, chicos, estamos en el aire. Muy buenos días a todos los que nos estáis escuchando. Vamos a esperar un par de minutos para que se reincorpore todo el mundo. Si os parece en el chat, nos vais poniendo si nos veis bien y si nos oís bien, por favor, para ir viendo estos temas. Venga, gracias. Miguel Bandera que dice buenos días. Buenos días, Miguel. ¿Nos escuchas? ¿Nos ves bien a los cuatro? Almudena de Altafit también. Hola, Almudena. Maika dice que se nos escucha bien. Susana, todo perfecto. Luz Fresco, todo perfecto. Dani Montero, buenos días, todo bien. Verónica, todo bien. Virginia, todo bien. Manuel de la Rosa, todo bien. Óscar Plana, Ana Belén Colmenar, todo ok. Andrés Gallego, todo bien. Hola, Loli, todo bien. David Molina, todo bien. Sergio del Pico, Manuel Perlán, todo bien. Alfredo Moreno. Elena, todo bien. Vale, vamos un poco, se va incorporando todo el mundo, ya en 2 minutos, si os parece, arrancamos. Vale, buenos días, Julia Sevilla, todo bien. Laura Alonso, también todo bien. Alberto Galmán, de Galicia, se os ve bien, todo bien. Patricia Arganda, se nos escucha bien. Robert Canta también, buenos días a todos. Esther Rivera, que no lo ha dicho antes, Javier San. Perfecto, bueno, ir comentando los que os vais incorporando, lo vamos viendo. Alberto, vale, un segundito. ¿Todo correcto? Bien, 1 minuto y si os parece arrancamos. Bueno. Jordi Violant también dice que bien. Alex Clavijo también bien. Sara también bien. José también. Josep. Sara, Cote, buenos días, Cote. ¿Todo bien? Perfecto, vale. Vamos a ir arrancando. Chema, muy buena. Juan Ramón, buenos días. Carlos Leal, buenos días. Jesús Gray, ¿todo bien? Perfecto. Vamos incorporando. Sois 315 personas las inscritas esta mañana, algunas he escrito ahora a última hora, con lo cual estaremos en 320 personas. Vamos viendo que entráis todos y arrancamos en breve, chicos. Perfecto, bueno, vamos a ir arrancando. Kilian, buenas. Francisco Miras, muy buenas desde Almería. Juan, desde Barcelona, buenos días. Jesús, buenos días. Albert Flores, buenos días. Cristóbal, buenos días. Juan Travi, buenos días. Rosa, buenos días. Bueno, vais viendo, lo vais escuchando bien, más o menos. Yurnia, también buenos días. Manuel Martínez, desde Barcelona, muy buenas. ¿Todo bien? Bueno. Si os parece, hay 18, todavía falta un minutillo y ya empezamos. Marcos, Alfonso, Josep Almenar, Jesús Gate, buenos días a todos. Raúl Muñoz, buenos días. Carlos Izquierdo, Ana Esteve, muy buenas.
Mari Carmen Costas, buenos días. Venga, Álvaro Fernández, buenos días. Perfecto. Venga, nos vamos viendo todos. Vamos arrancando. Bueno, pues si os parece, son y 18, vamos a cumplir con el horario y vamos a arrancar. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Lucas Peñas, soy el director de la consultora Optimización Costes y Procesos, que junto con la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas vamos a organizar este webinar en el día de hoy. Daros las gracias a todos vosotros por acompañarnos hoy. En Madrid estáis muchos y es festivo y estáis aquí acompañándonos. Daros las gracias por el seguimiento que estáis haciendo a este webinar. Entre el webinar que llevamos seguidos, sois 800 personas las que habéis pasado por él. Os doy las gracias por repetir, por hacerlo llegar a vuestros amigos. Y os voy a presentar a Alberto García Chapuli, que es el gerente de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas, de la patronal. Una patronal que está velando por todos, que lleva haciendo un trabajo magnífico desde hace muchos años y en la que creo que debéis estar todos asociados. Cuesta muy poquito, el coste de oportunidad que yo llamo en este tipo de servicios es grandísimo y creo que haríais bien si aprovecháis para arrimar un poco el hombro y sumar todos porque están haciendo un trabajo ímprobo y van a seguir haciéndolo. Y lo hacen por el beneficio de todos. Es hora de estar todos unidos, no me enrollo más y os dejo con Alberto García Chapuli, gerente de la patronal del sector. Alberto, todo tuyo. Hola Lucas, buenos días y buenos días a todos. Bueno, como ha dicho Lucas, gracias por asistir a este webinar y gracias a Lucas por permitirnos colarnos en algo que tenía él ya organizado. Como sabéis, publicó un Real Decreto, el 18/2020, que ahora analizaremos, y considerando que es de máximo interés para todos y que nos afecta realmente a todos los empresarios y, por supuesto, a nuestro sector, hemos considerado oportuno pues unirnos al webinar que ya Lucas tenía organizado para que Paco, que es el ponente de hoy y asesor jurídico de FNAID, pues nos aclare, exponga y nos aclare todas las dudas que pueda haber. Como sabéis, estamos viviendo momentos de muchísima incertidumbre y muchos cambios y esto hace que la información de hoy pueda variar mañana. Entonces, dicho esto, y cogiendo toda la información que pongamos, insisto, con pinzas, porque puede ir variando, considero que gracias al trabajo de todos, especialmente del presidente de Junta Directiva, tanto de FNAID como de DECAF, como de ASOMED, los grupos de trabajo que hemos creado para temas concretos, bueno, con el apoyo que todos vosotros, asociados de FNAID, nos estáis mostrando, hemos conseguido posicionar al sector. Hemos conseguido que se nos tenga en cuenta. Entonces, formamos parte de la mesa del grupo de tareas de impulso al deporte que creó el Consejo Superior de Deportes. Tenemos relación directa con el propio CSD, más allá del GTID. Hemos mantenido reuniones con diferentes ministerios, con consejerías. Hemos creado una comisión interterritorial dentro de FNAID para tener una línea directa de comunicación tanto a nivel autonómico como a nivel local, que nos parece muy importante para que una vez finalice el mando único, tener realmente peso en las decisiones que se tomen a nivel autonómico. Hace ya semanas fuimos de los primeros sectores que elaboramos nuestro propio documento de propuestas de medidas higiénico-sanitarias para garantizar la salud de nuestros trabajadores y de nuestros usuarios. Hemos trasladado también a diferentes ministerios un paquete de medidas que consideramos imprescindibles para reducir el impacto del COVID en nuestro sector. Últimamente hemos apoyado un certificado o un distintivo de apertura segura de nuestros centros deportivos junto con la Universidad Politécnica de Valencia. Hemos creado también una comisión de concesiones de instalaciones deportivas para tratar asuntos específicos de este modelo concesional muy importante también en nuestro sector. Todos vosotros habéis recibido esta semana un documento referente a los alquileres que estamos seguros que os va a ayudar a la hora de negociar, porque establece la posición como sector que entendemos se debe adoptar en materia de alquileres y argumentamos la necesidad de alcanzar un acuerdo justo. Mantenemos
semanalmente una reunión de juntas directivas para seguir todos los temas de actualidad. Bueno, todo esto lo hemos ido haciendo, hemos conseguido una presencia a nivel de medios de comunicación también importante, hemos enviado decenas de circulares con todos los temas de interés, resúmenes que especialmente Paco trabaja durante el fin de semana muchísimas horas para conseguir interpretar y trasladaros de una manera que se pueda entender las órdenes ministeriales que a veces vienen, dicho con cariño, hasta con trucos de si un artículo es el 10.1 o 10.3 o aspectos importantes que Paco tiene la habilidad suficiente como para hacérnoslas entender al resto de los humanos. Y ahora es verdad que estamos pues ante uno de los momentos más importantes, todos lo han sido, pero como han ido pasando, que es la vuelta a la actividad, la famosa desescalada. Entonces, ahora vamos a entrar en materia laboral, que es muy importante, pero sí que desde FNEI queremos, ante la próxima reapertura, sí que queremos recordar nuestro compromiso como sector con la salud. Nosotros somos un sector que aportamos salud a millones de personas. Consideramos realmente que somos parte de la solución al problema actual y debemos ser responsables con él. Entonces, ¿qué vamos a conseguir nosotros? Pues que los espacios, nuestras instalaciones deportivas, nuestros gimnasios sean los entornos más seguros en los que la gente pueda estar después de nuestra casa. Pero para conseguir eso, realmente tenemos que ser responsables con las medidas que nos impongan, porque nosotros hemos presentado un protocolo, pero al final serán las autoridades sanitarias competentes las que establezcan las medidas y nosotros tenemos que ser responsables en el cumplimiento porque realmente nos tenemos que convertir en estos entornos y en estos espacios seguros. Y tenemos muchos clientes fijos, asiduos, que vienen casi diariamente a nuestras instalaciones y eso a la hora de una posible trazabilidad nos puede perjudicar más que a unos comercios textiles, que a unos restaurantes, etcétera. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con la adopción de todas estas medidas, ¿vale? Actualmente estamos entre fase 0 y fase 1, dependiendo del territorio en el que nos encontremos. Todos sabéis qué se puede hacer en la fase 1 que iniciamos el lunes pasado. Prestar el servicio con cita previa, no más usuarios que entrenadores, atención individualizada, instalaciones exteriores para la práctica de deportes individuales o en aquellas modalidades que haya dos personas, como puede ser el tenis, practicarlo siempre manteniendo la distancia. Y por nuestra parte, en cuanto a esto de las fases, hemos ido trabajando aspectos que nos parecían fundamentales para nosotros. Uno de ellos es el tema del aforo y otro de ellos es el tema de vestuario, que de las interpretaciones que podemos extraer de los documentos que son públicos, abriríamos en fase 3 con 1/3 del aforo y sin la posibilidad de utilizar vestuarios. Consideramos que en el tema de los vestuarios hemos hecho un buen trabajo, hemos presentado realmente argumentos de peso que presentan a los vestuarios como lo que entendemos que son espacios seguros y espacios higiénicos. Y con respecto al tema del aforo, estamos también insistiendo mucho en que el criterio más allá de una reducción del aforo sea el de mantener un distanciamiento interpersonal dentro de la instalación, ¿vale? Como sabéis, todo esto dependerá también de las cifras que vayamos viendo cada día, ¿no? Entonces, por entrar un poquito en lo que nosotros interpretamos, porque al final esto hay que casi deducirlo de las conversaciones que tenemos, en fase 2 entendemos que las restricciones van a seguir muy similares a las de la fase 1, o sea, creemos que la atención va a seguir siendo individualizada y sí que esperamos que se haya avanzado algo en el tema, por ejemplo, de vestuarios o piscinas. Entendemos que las piscinas, tanto cubiertas como descubiertas, se podrán abrir también con limitaciones, no para todo el público, no sabemos exactamente qué limitaciones, pero no creo que sea una apertura, sinceramente, que nos afecte a nosotros, no creo que sea una apertura para público general. Y sí que en fase 3 es donde entrará el grueso de nuestro sector y ya confiamos en que con la posibilidad de utilizar los vestuarios y veremos con qué tipo de criterio a la hora de controlar el aforo. Si es control del aforo que nos permita mantener ese distanciamiento interpersonal dentro de la instalación o reducción del aforo. En todo caso, pelearemos porque no sea 1/3 del aforo, sino que si se mantiene ese criterio, que insisto, intentaremos que no sea así,
esa limitación del aforo no sea la de 1/3, sino que nos permita elevar ese porcentaje. Y por mi parte, nada más. Yo creo que lo importante es lo que nos va a contar Paco. Para cualquier consulta estamos a vuestra disposición, tanto hoy como sabéis que cualquier día de todos estos. Y bueno, como ha dicho Lucas, a los que no pertenecéis a EFNAID, os animamos a que lo hagáis y a que nos apoyéis, porque al final aquí estamos apoyándonos y colaborando entre todos. Así que muchas gracias, Lucas. Espero no haber quitado demasiado tiempo a Paco y para cualquier cosa que queráis, aquí estamos. Muchas gracias, Alberto. Ningún problema. Para eso estamos. Y repito, a lo mejor no soy objetivo porque he trabajado como gerente de la patronal. Es algo en la que debemos estar todos y todos debemos apoyar porque trabajan por nuestro futuro. Vamos al área que estáis esperando. La presentación de Francisco Rodríguez Gil y de Alberto López. A los dos los conozco desde hace mucho tiempo, a Paco más. Él lleva como abogado laboralista 35 años, Alberto López lleva como laboralista también 25 años trabajando en el sector. A Paco le conozco hace más tiempo porque arbitró como Manel, que está aquí también por ahí, y un servidor de árbitro baloncesto, por lo tanto hemos corrido muchas peripecias por ahí juntos. Alberto y Paco tienen un conocimiento muy profundo del sector, prestan servicios a instalaciones deportivas como equipo laboral que son. Como equipo laboral os diría que es un equipo imbatible. He trabajado en diferentes empresas que han perdido muchos juicios laborales. Cuando estaba trabajando en Palestra, incorporé a Paco y a Alberto al equipo laboral y desde entonces no perdimos ningún juicio laboral. Lo siguen haciendo también, que allí donde yo voy, asesoro a empresas, están colaborando con nosotros en los juicios y tienen un conocimiento práctico de lo que van a hablar ahora porque han formado parte de la mesa negociadora del primer convenio, del segundo convenio, del cuarto y del quinto convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios. Ellos son los mejores para hablar un poco con propiedad de cómo nos afectan todos los cambios que ha habido en la legislación y lo que ha comentado antes Alberto García Chapuli del cambio en el BOE hace 2 días, que es un poco lo que también van a comentar ahora. No le robo más tiempo. Gracias, Alberto. Gracias, Paco. Por participar y todo vuestro. Vamos a tener una breve exposición de ellos, de lo que consideran que es relevante, para después abrir un turno de preguntas. Yo a través del chat iré regulando las preguntas. Venga, gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Público numeroso, inteligente, estoy convencido y que seguramente sabe mucho más que yo. 15 de mayo de 2020, de la era de nuestro Señor desde su nacimiento, patrón San Isidro de Madrid. Estamos de fiesta en Madrid, pero no tenemos verna, chicos, los que sois de fuera. Estamos todos en nuestra casa porque estamos en fase 0. Todo lo que ha dicho Lucas y Alberto ni lo creáis. Es cierto que llevo 35 años ejerciendo, soy muy mayor, lo siento, peino canas, pero cada día solo sé menos y cada día comprendo menos las cosas que nos afectan jurídicamente. Y en esta época, mucho más. Entrar en el BOE todos los días es decir, me tomo una tila antes, me tomo un gin tonic o me tomo un café con leche para luego irme a la cama y decir, ¿qué han dicho esta mañana los del gobierno que nos va a afectar y nos va a cambiar todo aquello que tengamos pensado? Bueno, bromas aparte, vamos a entrar en el tema que nos ocupa, aspectos legales y laborales de la apertura Real Decreto 8/2020, que no sé si es un tema interesante, seguro que lo es, pero también difícil de abordar porque menuda papeleta nos espera desde el punto de vista legal con la apertura. Empezando por el final y hilando con lo que decía Alberto García, agradecer a CNI, agradecer a Lucas y a Fundación de Costes la invitación. Espero poder ayudar y hacer esto muy pedagógico y entrar en preguntas que será lo más interesante, y confío en que os sirva de ayuda a la interpretación. Lo que yo vaya a decir es una mera interpretación mía exclusivamente, sometida por tanta riqueza habitual y que debéis de poner en consideración con vuestros propios conocimientos y con aquellos que os asesoran, que tendrán seguramente una mayor capacidad para determinar y tomar las decisiones que sean más oportunas. Pero dentro de esto, e hilando con lo que decía Alberto al final, la reapertura dependiendo de las fases de este desescalamiento que estamos inmersos en ellos y con respecto estrictamente al sector de la actividad físico-deportiva no profesional, no federada a los centros deportivos y gimnasios privados. Bien, importante, en mi opinión, importante. Luego, si queréis, comentamos las órdenes, preguntar lo que queráis sobre las condiciones y requisitos. Importante.
todas las órdenes de sanidad que han salido, que han sido 2, fundamentalmente para la fase 0 y para la fase 1, comienza diciendo, además del cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales y de la normativa laboral, las empresas deben adoptar las medidas higiénico-sanitarias que dispongan las autoridades. Bien, importantísimo. Previa a esas medidas está nuestra obligación como empresa. Dentro de esa obligación cuasi objetiva, de ese deber, que es en algún caso un hecho tremendamente importante, cuasi objetivo deber de la garantía de seguridad para con nuestros trabajadores que contempla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Luego, por tanto, iniciemos la actividad cuando nos dejen hacerlo, pero es imprescindible, en mi opinión, que se evalúen, que se determine en el plan de riesgos laborales de cada empresa medidas concretas y específicas en relación con el COVID-19. No en general, en relación con el COVID-19. Y también importantísimo, y nos lo demandan los sindicatos con los cuales hemos estado reunidos hace unos días tratando de este tema, la formación e información a los trabajadores. Y cuando digo información es con constatación escrita de que se le ponen sus conocimientos. Si se le entregan EPIs, con la entrega de EPIs para que estén protegidos. No olvidemos que el incumplimiento de las normas de seguridad y higiene del trabajo generan responsabilidades penales, civiles, administrativas y, en definitiva, sancionadoras. Y que el que tiene ese deber, esa obligación de garantía de cumplimiento, es el empresario. Es difícil determinar cómo se puede contagiar uno por COVID-19. Es difícil. Veremos posteriormente a que se levante el estado de alarma las demandas que puedan existir en todos los ámbitos de nuestras jurisdicciones que puedan derivarse del efecto de esta pandemia en cuanto a ese deber de protección a la salud. Pero para poder abrir es importante, además de efectivamente hacer una desinfectación, una limpieza fundamental en la reapertura, chicos, certificada por una empresa competente, homologada, que establezca qué productos han utilizado, que sean aquellos realmente efectivos para lo que determinen las autoridades sanitarias, para poder acreditarlos si nos lo piden. Cuando abramos se generarán en primera instancia 2 responsabilidades. Una con respecto a nuestros trabajadores derivada de esa ley de prevención de riesgos laborales. Cuidado, un contagio es una contingencia profesional, es un accidente de trabajo, hay recargo de prestaciones, o puede haberlo, y aparte de las demás responsabilidades. Luego, muy importante esa labor. La labor de luego limpiar la ropa de trabajo, los uniformes que les entregamos, cómo se hace el protocolo de dónde se deposita esa ropa, cómo se recoge, en qué condiciones se lava y cómo se entrega, por ejemplo. Y segunda responsabilidad con nuestros clientes, responsabilidad civil. Escuchamos en los medios de comunicación, en todos los sectores que buscan cuasi desesperadamente esa certificación de libre de COVID. ¿Qué es eso de libre de COVID? Eso da una sensación, sin duda, del cumplimiento de ciertas normas. Y no digo que esté mal, en absoluto. Pero no creamos que con eso, que es una media cuestión de una auditoría externa de cumplimiento de normas muy básicas, tenemos garantizado ya que en nuestros centros no existe ninguna posibilidad de contagio. Tampoco tenemos que descubrir la vacuna que cure al COVID, tampoco, pero sí extremar en mi opinión, siempre las cuestiones que tengan que ver con la salud de nuestros trabajadores y también de los usuarios. En mi opinión, es de una extremada importancia. Y seguir las normas, evidentemente, que marcan las autoridades sanitarias. Y a partir de ahí establecer esas medidas, establecer las normas de distanciamiento físico, establecer cada cuestión que tengamos que hacer en nuestro centro, donde se determine perfectamente, balizando, marcando, con cartelería, en fin, todas estas cuestiones que son importantes. También es relevante esta situación con respecto a aquellos trabajadores que podamos entender que están en situación de vulnerabilidad o de una especial sensibilidad frente a esta materia. Personas en estado de embarazado, personas trabajadoras que estén embarazadas, asmáticos, que tengan problemas pulmonares, diabéticos, inmunodeficientes. Estas personas, incluso si fuese necesario, es cierto y es verdad que los servicios de prevención ajenos y nuestras compañías de prevención están saturadas con este tema, conforme se vaya aperturando las actividades empresariales va a ser una especie de hecatombe, pero que se evalúe ese certificado de aptitud para el puesto de trabajo.
Sigamos, en mi opinión, pequemos por exceso en esta materia, ¿eh? Menos a lo mejor control de temperatura, que eso puede vulnerar la ley de protección de datos, menos ozono, menos rayos ultravioleta, menos soluciones siderales y más cuestiones concretas, tan sencillas como evaluar simplemente el puesto de los trabajadores, por ejemplo, que además es un requisito que marca la norma, para que tengan alguna especial condición que les hagan vulnerables a esta vuelta de la reapertura, ¿eh? Bien, bueno, básicamente quería decir eso con respecto a lo que es la reapertura desde el propio inicio de la actividad empresarial y las consecuencias desde el punto de vista laboral que tiene incluso en la fase previa a esa recuperación. Bien, entrando en el Real Decreto 18/2020. 18/2020 de 13 de mayo. El decreto 8/2020 fue, si no me equivoco, de 17 de marzo. De 17 de marzo y se publicó en el BOE el 18 de marzo. Es decir, en menos de un mes tenemos 10 decretos leyes. Batimos estos señores que legislan, parece que practican deporte en su actividad normativa y son los primeros de los campeones mundiales de las maratones de los decretos. En otros países europeos la actividad legislativa tiene una menor intensidad, no en cuanto al contenido, sino en cuanto a lo que es el número de normas. Tenemos 10 reales decretos que además cada semana o incluso menos modifican los anteriores, aplican nuevas normas, matizan lo que ya sabíamos y esto, como decía antes Alberto, es una incertidumbre y un sin vivir. Bien, todos estábamos pendientes de las prórrogas de los ERTE. Lo escuchábamos vivamente y decíamos, joder, tienen que venir las prórrogas de los ERTE porque esto es lo que hace falta para todos los sectores. Pues ya están las prórrogas de los ERTE. Es verdad, no nos olvidemos que había unas directrices de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de 30 de abril que se comunicó el 1 de mayo, que aún siendo fiesta se puso en conocimiento de muchas entidades, donde ya se permitía en las fases en que se iba a iniciar de desescalada, se iniciaba el día 4, la fase de desescalada, esa cero al comercio minorista en ciertas condiciones, que ya conocemos, donde ya permitía y decía que esa agilidad y esa flexibilización en la incorporación de gente que se podía hacer y que no había ningún problema. Bien, 1 de mayo. 1 de mayo. El 13 sale el decreto. Veamos el decreto porque parece que es cierto que no es muy largo, tiene 5 artículos, varias disposiciones y que debería ser muy concreto y obedecer al fin que se pretende, que es cómo se regulan los ERTE de fuerza. Siempre por causas de fuerza mayor, siempre por causas de fuerza mayor. No vamos a hablar de los ERTE directamente de aquellos que son por causas ordinarias, aunque sea el motivo la fuerza mayor o los que no tengan ese motivo y se hayan pasado. Bien, pues el decreto Paco, perdona un segundito, Paco, que me comentan, ya hay varios escritos que hay ruido de fondo, los que no intervenimos, damos al micro para que no se escuche el ruido, por favor, dejamos ahora a Paco y luego yo vais dando al micro. Cerramos el micro los que estamos en pantalla, dando aquí arriba, Alberto y Lucas, cerramos el micro para que no se oiga a Paco y luego yo doy a Alberto y demás. Gracias, chicos. Bueno, qué maravilla. Esto es otra cosa. Había un ruido espectacular. No sé si lo sentéis todos, pero vamos, se hacía muy difícil. Bueno, continúo. El Real Decreto 8/2020. Decía que era corto, sencillo y que su finalidad debía ser facilitar las cuestiones jurídicas y fundamentalmente a las empresas a la reanudación de su actividad. Vamos a analizarlo someramente para luego ver las dudas que tengáis. Bien, es cierto que ya no se une la duración de los ERTEs por causas de fuerza mayor al estado de alarma y se prolonga su vigencia, en todo caso, con un máximo de tiempo hasta el 30 de junio. Se crea una comisión tripartita y es cierto que, que el tiempo de la duración y las condiciones, tanto para los ERTEs por causa de fuerza mayor como para las causas ordinarias, pueden ser ampliados. Habrá sectores que efectivamente se las ampliará hasta final de año, incluso más. Todo va a depender de cómo vaya desarrollándose la economía de nuestro país. Pero bueno, analicemos su artículo 1. ¿Qué crea fundamentalmente esto que hemos visto? ¿No? Que haya 2 modalidades de ERTE a partir del 13 de mayo. Los ERTEs totales y los ERTEs parciales. Leyendo la norma y vayamos con cuestiones que suscitan dudas. Dice, aquellos ERTEs que hayan sido presentados y resueltos, lo hablo en términos coloquiales, no técnicos, si me permitís,
conforme a las causas previstas en el artículo 22 del Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo, mientras duren la causa por las cuales se instaron y fueron reconocidas, y estas causas impiden que se reanude la actividad, permanecerán en ERTE total como máximo hasta el 30 de junio. Primera duda. Antes del 17 de marzo, perdón, del 18 de marzo, que es cuando se publica en el BOE, ya existía el estado de alarma dictado el día 14. Pero antes del 14 de marzo, en algunos territorios de nuestro país, en Madrid, por ejemplo, y en otros lugares, ya se dictaron normas por parte de las autoridades locales y autonómicas que el día 11 cerraban al público y suspendían actividades empresariales. En nuestro sector, de manera importante. En nuestro sector, en aquellas, por ejemplo, concesiones o gestión de instalaciones públicas que se hacen desde la iniciativa privada, es decir, que se gestionan, pero que la titularidad es pública, los alcaldes y las comunidades autónomas comunicaron la suspensión y aquellos que no cerraron el 11 tenían la policía municipal de su localidad el día 12 diciendo cierre usted. ¿Les afecta esta norma a los anteriores o no? Primera duda básica, porque si no les afecta, ¿qué sucede? ¿Tendrían que reincorporar a sus trabajadores el día 13 de mayo a todos porque ya no tienen la causa prevista para que permanezca el ERTE total? ¿Tendrían que hacer un nuevo ERTE? ¿Tendrían que hacer un ERTE por causas ordinarias? Es cierto que el artículo 22, como sabéis, del Real Decreto que estamos comentando, establece un catálogo, abre un poco las posibilidades de acudir a la situación de ERTES. ¿Por qué? Porque, hombre, había una causa estrictamente objetiva, que era decir, oiga, hay un anexo del decreto que establece el estado de alarma donde dice qué actividades no pueden abrir. Bien, pero también había otras actividades que en virtud de las limitaciones, de las restricciones, de los contagios de los trabajadores tampoco pueden abrir. Abría la mano. En definitiva, el artículo 22 establece que el ERTE por causa de fuerza mayor puede ser por la declaración de estado de alarma, por las normas dictadas por otras autoridades, por las restricciones en la movilidad, por el contagio de trabajadores, por la falta de suministros, observes y talleres, cosas de estas, SEA, todas estas empresas no tenían suministros que venían de Asia y, por tanto, no podían atender a su actividad. Pero es cierto que el Real Decreto que decimos el 8 habla de aquellos ERTES que han sido tramitados conforme al artículo 22 y por las causas del artículo 22. El sentido común nos indica que si la causa es la pandemia, dicte quien dicte la norma y se presente el ERTE cuando se presente, pues debería de entenderse que siguen en causa de fuerza mayor. Pero repito, la norma estrictamente no lo contempla así. En las resoluciones expresas que tenemos de las autoridades laborales de las comunidades autónomas, sí que te indica, porque también han cambiado. Sabéis que ha habido expresas, no ha habido expresas, por silencio administrativo, en fin, otro tema también complicado, y que dentro de las resoluciones expresas han ido variando conforme han cambiado los decretos en cuanto a la duración, en cuanto a las causas, los textos. Es muy curioso leerlos y cotejarlos unos con otros, ¿no? Pero en aquellas primeras que se iniciaron estos ERTES en base a las disposiciones de las autoridades autonómicas o locales, se ponía, oiga, en virtud de la orden de la consejería de la comunidad de no sé qué, se constata la existencia de la causa mayor. Luego, por tanto, digamos que este es la primera duda de que cuándo he presentado el ERTE, cuándo me lo han aprobado. Lo he presentado el 16 de marzo y antes del 18, después del 18 de marzo, para saber si estoy en una situación o en otra con las consecuencias que tiene. En principio, repito, el sentido común debería indicar lo que he dicho antes. Segunda cuestión, y esta es de una extraordinaria importancia, en mi opinión, y me gustaría también saber vuestra consideración. Dice, ¿estarán las empresas estarán en ERTE total con las excepciones correspondientes que ya conocéis del 100 y el 75% de las cuotas de las cotizaciones en función de los trabajadores, mientras duren las causas que impiden el reinicio de su actividad? Bien, en nuestro sector, ¿qué causas impedían no tener la actividad? Evidentemente, era el hecho de que estuvieran suspendidas y cerradas al público nuestros centros deportivos. Era evidente, en la normativa que hemos dicho antes, que no había ninguna duda al respecto. Según las fases de desescalada, ya podremos iniciar la actividad de nuestros centros. De hecho, habrá algunos, seguro que ya este lunes pasado, lo han comenzado a hacer.
Tenemos muchos modelos de negocios en FNI y en el sector de la actividad física deportiva. Desde centros que solamente dan yoga o pilates a instalaciones de 10.000, 15.000 o 20.000 metros con multitud de modalidades de práctica deportiva, no modalidades, de actividad de práctica físico-deportiva. Luego, por tanto, si el hecho que me impedía, el hecho por el cual yo estaba en un ERTE por fuerza mayor era no poder abrir, para entendernos básicamente, y a partir de ahora ya lo puedo hacer, ¿persisten las causas para que esté en ERTE o no? Duda importante. Y que la norma, obviamente, no nos aclara. Hubiera sido más sencillo redactarlo de otra manera, ¿eh? Aquí no habla de limitaciones ni restricciones a la actividad. Lo que dice la norma es mientras duren las causas que impidan el reinicio de la actividad. Yo puedo realizar la actividad dando un entrenamiento personal si quiero, sí. Luego ya nadie me impide que no pueda abrir. Luego, a partir de ese momento, tendré que decidir si mantengo la situación de ERTE total o paso a un ERTE parcial. Porque si dentro de 3 años viene la inspección y me dice, oiga, que en la fase 1 usted podía abrir. ¿Y por qué no lo hizo? Bueno, es que no me era rentable. Hombre, ¿cómo que no era rentable? Ese hecho no se contempla en nuestra legislación. Con COVID y sin COVID, ¿eh? No vamos a entrar en el COVID. Mira, usted adopte la medida de ajuste que entienda oportuna, que entiende conveniente, vaya sea cualquier situación que le marca la ley y que le permite desde modificar las condiciones estanciales de sus trabajadores por las causas que ya conocemos, hasta hacer un ERTE por causas ordinarias o por lo que desee. Pero ¿está a demanda de la empresa cuándo entro y cuándo no entro en el ERTE? Yo creo, pero todo esto son dudas y es mi opinión. No tenéis por qué hacerme caso. Y además tendremos que constatar, ya habrá instrucciones de la Dirección General de Trabajo, me imagino, porque esto pasará a todos los sectores, no solamente al nuestro, que el término que marca esa situación es el inicio de la actividad. Porque fijaros después, cuando habla del ERTE parcial, ¿cuándo estamos en situación de ERTE parcial? ¿Cuándo están las empresas en la situación de ERTE parcial? El artículo 1.1 de ese Real Decreto, si no me equivoco, es en el momento que las causas que establece el 22 por el cual nos han concedido el ERTE permiten recuperar parcialmente su actividad. Permiten recuperar parcialmente su actividad, no totalmente. Ya tengo un trabajador, ya tengo situación de parcialidad de la actividad. Y cuidado, fijaros lo que dice en el párrafo siguiente. Las empresas deberán reincorporar personas trabajadoras. No dice pondrán, si lo entienden oportuno, si su actividad está en pleno ejercicio. Deberán. Término imperativo. Parece mi mujer cuando me echa la bronca. Deberán. No hay duda. Tiene usted que hacerlo. Lo interpreto yo así. Luego todo esto, porque siempre nos tenemos que poner lo peor. Para eso somos abogados. Bien. Este hecho es tremendamente importante por las consecuencias que tiene. Es importante determinar, y nos lo tendrán que decir las autoridades, cuáles son los criterios que debemos de aplicar. No podemos ser a espíritus de las normas ni cosas de estas, porque marca esa diferencia de estar en una situación y en otra. Porque ¿qué conlleva estar en ERTE de fuerza? Aquí todo el mundo corrió para los ERTEs, para presentar los ERTEs por causa de fuerza mayor, de manera correcta. Era una situación nueva que vivíamos. El año pasado se presentaron en toda España 3.200 ERES y ERTES, de todos los tipos. En 15 días se presentaron en el mes de marzo hasta principios de abril más de 100 y pico mil o 200.000 ERTES solamente por causas de fuerza mayor. Solamente, nadie había presentado en este país, excepto cuando se le quemaba la empresa o cuando había inundaciones o situaciones catastróficas, nadie había presentado un ERTE de fuerza mayor. Ahora todo el mundo lo presenta y parece que lo puede hacer cualquiera. Pues a mí me parece la bomba porque era un ERTE, son los ERES que requieren una mayor técnica, son técnicamente eran mucho más complicados. Ahora parece que son como chorizos que se reparten en las charcuterías. Pero bueno, esta es una opinión personal, perdón, me estoy yendo de tema. Pero bueno, corrió para presentar los ERTEs, lógicamente. Pero chicos, si es que mientras dure la causa de la fuerza mayor, se puede presentar el ERTE. Hubo ERTEs que se presentaron el 12 de marzo, el 13 de marzo y otros que se han presentado el 27 de abril, porque la causa seguía existiendo. La fecha de efectos, como sabemos, siempre va a ser la anterior. Bien. Luego el gobierno legisla como legisla, el gobierno y el Parlamento, en este caso,
Y bueno, pues vienen las circunstancias que después dictan normas que afectan a hechos anteriores que hemos tenido. Porque, bien, nadie de aquí ha tenido que incorporar antes del 13 de mayo a trabajadores a su empresa, bien porque había que efectuar labores de limpieza, bien porque se han dado clases virtuales incompatibles con la suspensión del contrato. Esas situaciones de interregno hasta el 13 de mayo, ¿cómo se contemplan? ¿Ya estoy en ERTE parcial desde el 1 de abril o lo estoy a partir de ahora? Porque el trabajo no dijo que sí, que se podía ir flexibilizando y demás, ¿no? Bueno, entonces, importante este hecho. Hay que comunicar, efectivamente, las circunstancias si nos acogemos a un ERTE de fuerza, a un ERTE parcial. Recordar, al propio trabajador, porque además prima la reducción de la jornada. A todos nos parece muy bien, ¿eh? Pero habrá que decirle al trabajador esta circunstancia en una comunicación escrita si abogamos por esa medida. Y decirle cuál va a ser su horario, decirle cuál va a ser su reducción y cómo se va a desarrollar. Hay que cumplir con el 70, el 30, los máximos y los mínimos que establece el estatuto, al SEPE, al autoridad laboral. Habrá diferentes circunstancias que nos afecten en esta medida. Dicho esto, luego a continuación en el artículo 2, fijaros una cuestión que me ha llamado la atención y a lo mejor es una tontería, pero habla de los ERTEs por causas ordinarias y dice, después del confinamiento. Ostras, ¿qué es el confinamiento? ¿Es un término jurídico? ¿Es el final del plan de la desescalada? ¿Es cuando puedo salir a la calle? Hijo, y yo, la verdad es que leí el decreto, pues la verdad es que ni caí en el término. Fue a la 18ª vez, porque era el decreto 18, yo no siempre leo. Normalmente no lo he dicho, coño, el desconfinamiento, ¿pero esto qué es? Después del confinamiento. Bien, en fin, más allá de esta cuestión, el artículo lo que permite es que podamos hilar desde un ERTE ahora mismo por causa de fuerza mayor, pasar directamente a un ERTE por causas ordinarias, que es un instrumento que nos permitirá regular y estructurar la reincorporación más allá del 30 de junio de nuestra plantilla con las condiciones que nos parezcan más interesantes. Es cierto que luego no tiene las exenciones, porque aquí, efectivamente, la exención de las cuotas nos parece muy importante, pero cuidado que vendrá Paco con las rebajas, seguro, siempre llega y siempre viene. Podemos pasar de un ERTE estando en fuerza mayor a ordinario o podemos pasar, terminado el ERTE de fuerza mayor, a un ERTE ordinario de manera automática. Conforme a lo que regulan los artículos 23 del decreto 8, cuidado, ¿quién negocia los ERTEs por causas de fuerza mayor, de fuerza mayor o no, de carácter objetivo, por causas ordinarias? La modificación del 23 que introdujo, que tenían que ser los sindicatos más representativos antes que, salvo que haya RLT, antes que la comisión ad hoc de los trabajadores. Si el sindicato no acude porque no tiene tiempo o medios o personas para, aunque lo están haciendo telemáticamente, también os lo digo, para la comisión negociadora de ese ERTE ordinario, es cuando optamos a que haya una comisión formada por los propios trabajadores. Es un instrumento que puede estar bien. Me estoy alargando muchísimo. Bien, ahora Alberto nos hablará de las exenciones, que supongo que también os preocupará, que también son un lío numérico importante, casi llegan a las circunstancias de la Cámara para saber cuándo tienes que pagarlo. Salvaguarda de empleo, importante. Salvaguarda de empleo. 6 meses. ¿Desde cuándo? Desde que reincorpore al primer trabajador de mi ERTE total. Si luego mañana, aunque solo sea uno, eso nos han dicho, cuentan los 6 meses de plazo. ¿Esto qué significa? Que en lugar de irnos, si vamos a 30 de junio al 31 de diciembre de los 6 meses, pues que si lo hacemos el 15 de mayo, pues evidentemente terminarán los 6 meses el 15 de noviembre. Pero desde el primero. Ya sabéis que hay causas que se entienden que no resulta incumplimiento de empleo el hecho de la extinción. Porque, cuidado, también nos aclara una cosa, la disposición adicional sexta de este Real Decreto. Nos dice, se incumple el compromiso. ¿Por qué es un compromiso? Es decir, es el compromiso, manda narices, es un compromiso de la empresa. Y uno dice, oiga, compromiso, pues mira, oiga, Chata, me va a casar contigo, estaba comprometido, pero no me caso. No, aquí no vale, aquí es un compromiso, pero es una obligación que hay que cumplir realmente. Se incumple cuando se produce el despido o la extinción de cualquier
persona trabajadora afectada por el ERTE, de cualquier, es decir, duda, nivel de empleo, un trabajador de los afectados por el ERTE, tengo una plantilla de 100, 1, le despido por finalización del contrato por causas temporales, contrato de duración determinada, me impugna y es un despido improcedente, declarado judicialmente. ¿Incumplo o no incumplo? Incumplo solamente con eso y ¿qué? Consecuencia, pago la exención de cuotas de todos los trabajadores afectados por el ERTE. De todos. O se puede entender que si despido a uno disciplinariamente, ya no te digo por causas objetivas, habrá que acreditarlo, disciplinariamente, y contrato a otro, ¿se entiende el nivel de empleo? Es que el nivel de empleo va a ser aquel comparado a 29 de febrero, 29 de febrero del 2020, 29 de febrero es lo que tenemos que tener en cuenta, no 14 de marzo. Como con las bonificaciones, importantísimo. Importantísima la introducción de la modificación de la ley de ingresos. Importantísimo el texto de esa sanción que habla de incorrecciones en la comunicación de los ERTES. Incorrecciones. ¿Pero qué son incorrecciones? Que me equivoque en la cuenta corriente de un trabajador no parece sensato, ¿no? Pero luego lo aplican las inspecciones. Porque también se ha introducido una novedad. Es la inspección, previa actuación de la inspección, con cálculo del reintegro de cantidades, ya no ponen prestaciones por desempleo, solamente el de las cuotas. Las prestaciones las dejan fuera, parece ser. Y ya no es de oficio la tesorería, sino que tiene que haber una actuación inspectora que establezca el incumplimiento que se ha producido. Pero cualquier despido, cualquier extinción es todo, como ya sabéis, desde el despido disciplinario, desde causas objetivas, desde cumplimiento del término, en fin. Conocemos todos el término de extinción, no de despido. Son dos conceptos distintos, aunque los asimilemos, porque ambos significan finalizar una relación laboral. Entonces, de cualquiera, dice, de cualquiera. Esa ley Lisos que te dice eso, se modificó estableciendo, como sabéis, un supuesto de infracción muy grave que fue por cada persona trabajadora que cobre indebidamente prestaciones papal, 6.000 euros. ¡Joder, macho! Esto es realmente animar a que la pandemia se lleve bien desde el punto de vista jurídico y empresarial, Nos animan todos los días, Pero es así. Luego, por tanto, deja claro eso, y deja claro también que hay que reintegrar la totalidad del importe exonerado en materia de cotizaciones previa actuación de la inspección de trabajo. Y ya para terminar, espero no haberos aburrido, aunque tengo mis dudas, decir que se mantiene hasta el 30 de junio el tema de la prohibición de extinguir por causas objetivas y cualquier otro motivo derivadas del COVID los contratos de trabajo y también la duración del cómputo de los contratos temporales. Aclara también esta disposición que no se entiende incumplimiento el hecho de que la financiación correcta, añado yo, no lo dice el decreto, siempre y cuando sea ajustada a derecho, de los contratos temporales en función de su causa justificativa, de esa temporalidad, que es muy importante a tener en cuenta. Y también es cierto que establece dos matizaciones que habrá que interpretarlas en el sentido de que habrá que estar a la estacionalidad de la actividad para determinar qué se entiende por ese incumplimiento, más allá también de los recortes continuos que tienen unas características especiales o en casos en los que no se pueda reanudar la prestación de los servicios. Vamos a tener, finalizo y concluyo, tendremos que analizar todo esto, tendrán las empresas que analizar todo esto porque la reapertura, el reinicio va a estar marcado sin duda por limitaciones, esperemos que sean los menos importantes a la hora de poder desempeñar la actividad. Esas limitaciones marcarán sin duda, pues cierta revolución en la organización de todo el trabajo, en los ingresos que vayamos a obtener, luego, por tanto, medir siempre que se pueda o dotar de la mayor valoración la adopción de medidas en este terreno me parece fundamental y estoy convencido que lo adoptaréis seguramente de manera espléndida para vuestras empresas o directamente vosotros que seáis empresarios. Agradeceros la atención. Quizás me haya pasado como 7-8 minutos del tiempo que tenía que hacer Lucas, lo lamento. Y os dejo con Alberto, que efectivamente es un experto en lidiar con la seguridad social, cosa que no le alabo el gusto y que desde luego imprime carácter, como podéis observar a partir de este momento. Alberto, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias. Vale. Gracias, Paco. Alberto, te toca el turno. A los que estáis haciendo preguntas, las preguntas van a ir después de que termine Paco y Alberto. Lo hemos comentado antes. No puedo hacer preguntas cuando están hablando ellos, ¿vale? Alberto, gracias, todo tuyo.
Hola, buenos días a todos. Gracias, Lucas, por invitarnos a este webinar. Os animo a todos, como decía Lucas y Alberto, a formar parte de la FENEIT, porque por un importe pequeño vais a tener muchos beneficios, además de que, lógicamente, cuanto más unido y más gente seamos, nos podremos presentar ante los organismos estatales, autonómicos y locales con mucha más fuerza. Al igual que Paco, como sabéis, pues reiterar que la práctica legislativa que estamos sufriendo desde que se decretó el pasado 14 de marzo el estado de alarma, pues lo único que está generando, tanto a empresas como a profesionales, aparte de una permanente improvisación por los departamentos de recursos humanos y de las propias asesorías, es una insensación de seguridad jurídica. Las normas, como ya sabéis, son muy relevantes y son modificadas pues prácticamente cada semana, entrando incluso en vigor en muchas ocasiones con escaso margen, horas tras su publicación en el BOE, y debiendo guiarnos en la mayoría de las ocasiones por meros criterios interpretativos sin base legal. Bien, en principio, a lo que son el tema de las bonificaciones, exoneraciones, parece que todos tenemos claros que a raíz de la entrada del Real Decreto 8/2020 resultaban aplicables varias cosas, que ahora son ampliadas hasta el 30 de junio. Los trabajadores no consumían prestaciones de desempleo, aunque las fueran cobrando, ¿de acuerdo? Y no había, además, una exigencia de la carencia previa para cobrar este tipo de prestaciones. Bien, el Real Decreto 8/2020, en su regulación específica, lo que nos dice es que para los trabajadores fijos discontinuos, que es un grupo de trabajadores que en nuestro sector se da mucho, esta regulación específica que mantenía el Real Decreto 8/2020 en cuanto a la prestación por desempleo se va a extender hasta el 31 del 12. Es decir, que todos estos trabajadores no van a consumir prestaciones, van a seguir sin consumir prestaciones, cobrando el desempleo y, además, no haciendo falta la exigencia de carencia previa. La disposición adicional primera también de este nuevo Real Decreto prevé que el Gobierno puede prorrogar estas medidas de protección por desempleo por el tiempo y porcentaje en el que se determinen. Es decir, que queda un poco a expensas de cómo vayan viendo la situación. Bien, por otra parte, y el tema más importante, es qué es lo que ocurre con la exoneración en el pago de las cuotas de seguridad social. ¿De acuerdo? En este caso, lo que han hecho ha sido modificar el artículo 24 del Real Decreto 8/20, limitando la exoneración de las cuotas de ERTE de fuerza mayor solamente a los meses de marzo y abril de 2020. ¿De acuerdo? Entonces, se abre un nuevo periodo para lo que son las cuotas de mayo y de junio. Y además se prevé un nuevo sistema de exoneraciones que va en función a tres circunstancias. Primero, la dimensión de la plantilla de la empresa que tuviera el 29 de febrero, que ya lo marcaba también el anterior decreto. La concurrencia de si ahora hay esa fuerza mayor total o esa fuerza mayor parcial que ha explicado mi compañero Paco hace unos momentos, y la situación de reinicio o no de la actividad de cada trabajador en los casos de fuerza mayor parcial, ¿vale? Y ahí la primera duda que se nos puede plantear es, nos habla del mes de mayo y nos habla del mes de junio, pero en realidad el Real Decreto entra el día 13 de mayo. ¿Qué es lo que pasa con esas empresas que han desafectado trabajadores en estos 13 días? ¿Qué es lo que pasa incluso con algunas empresas que han venido desafectando a trabajadores en el mes de abril? ¿Qué es lo que pasa con esas empresas que han pasado de suspender el contrato de los trabajadores a reducirlo? Es cierto que con fecha 1 de mayo, como bien ha explicado Paco, la Dirección General de Trabajo ya nos dio unas pinceladas de que todo esto se podía hacer. Sin embargo, fijaros, a día de hoy, el SEPE no tiene establecido un procedimiento para comunicar todo este tipo de pasos. Bien. En este caso, el Real Decreto nuevo lo que nos dice también es que para que pueda resultar la exoneración posible, tenemos que efectuar una comunicación para cada código de cuenta de cotización. Y además lo que dice es mediante una declaración responsable que debe de presentarse antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de las cuotas. Sin embargo, fijaros, y hay una cosa que me ha llamado la atención al leer el Real Decreto, en este caso no se exige que la empresa esté al corriente del pago de la seguridad social,
en el periodo de la aplicación de las exenciones, lo cual parece un poco raro. Y además la disposición primera también de este Real Decreto habilita de nuevo al Gobierno para prorrogar estas exenciones o extenderlas, incluso a los ERTE SETOP, es decir, a los ERTE pasados en causas objetivas, que entendemos que va a ser el elemento de transición para que se pueda pasar de un ERTE de fuerza mayor a este tipo de ERTEs. Bien, ¿cómo quedan las exoneraciones en el pago de las cuotas de la Seguridad Social? Para las cuotas de mayo y de junio tendremos, por una parte, aquellas empresas que van a seguir en fuerza mayor total porque no pueden pasar a fuerza mayor parcial, porque no pueden recuperar su actividad. Me imagino que habrá concesiones deportivas que por órdenes de la comunidad autónoma correspondiente o incluso por la entidad local tengan prohibida la actividad, la reincorporación de la actividad. Esas empresas van a quedar como estabas, es decir, las que tuvieran menos de 50 trabajadores a la fecha del 29 de febrero se seguirán exonerando el 100% de las cuotas, y todas aquellas que tuvieran 50 o más trabajadores se seguirán exonerando el 75% de las cuotas, porque no incorporarán a nadie. Bien, sin embargo, ahora entramos en la fuerza mayor parcial. ¿Qué pasa con estas empresas? Pues en estas empresas hay que dividir entre si los trabajadores van a estar desafectados o van a ser trabajadores que van a continuar con sus actividades suspendidas. Y además se hace otra división y es por meses. Es decir, para empresas de menos de 50 trabajadores, directamente los trabajadores afectados que se desafecten en el mes de mayo van a seguir teniendo una exoneración del 85%. Y si se desafectan en el mes de junio, la exoneración va a bajar al 70%. Mientras que en esta empresa, los trabajadores que continúen con sus actividades suspendidas, es decir, que sigan en el ERTE suspendido, van a ver rebajada la exoneración a un 60% y en el mes de mayo ya un 45% en el mes de junio. Esto a las empresas de menos de 50 trabajadores. Y ahora tenemos las empresas que tenían más de 50 trabajadores a 29 de febrero. En estas la rebaja es aún mayor, es decir, los trabajadores que se desafecten en el mes de mayo se les bajará la exoneración a un 60% y los que desafecten en el mes de junio un 45%. Mientras que los trabajadores que continúan con sus contratos suspendidos van a tener una bonificación o una exoneración de un 45% en el mes de mayo y un 30% en el mes de junio. Como antes os comentaba, esta flexibilización de los ERTE de desescalada hace que el SEPE todavía no tenga establecidos determinados procedimientos para comunicar. Es verdad que todos habréis visto que directamente cuando queremos desafectar a un trabajador hay un formulario, una comunicación, una plantilla desde el por bajas en la cual podemos notificar en este momento el trabajador que se desafecta, la fecha de desafectación y hay una plantilla para eso. Se presenta a través del servicio telemático del Ministerio de Empleo. O, a su vez, cuando hemos desafectado a la totalidad de la plantilla, es decir, que ya ha terminado el ERTE para esta empresa, hay otra comunicación por plantilla que marcamos el código de cuenta de cotización y el día del fin de ERTE. Se nos queda colgando lo que antes os comentaba, es decir, cuando hay un cambio de suspensión a reducción. Ahora mismo, al no haber ningún procedimiento establecido, mi recomendación es que este procedimiento se comunique a través de correo electrónico a la dirección provincial del SEPE habitual en cada provincia. ¿De acuerdo? En el cual se comunique cuál es el motivo por el que se pasa de suspensión a reducción, quiénes son los trabajadores afectados, cuál es la jornada reducida que van a hacer a partir de ese momento y, lógicamente, establecer esa jornada semanal, al igual que hacemos en los contratos de trabajo, si van a trabajar el lunes de 8 a 12, el martes de 10 a 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, como decía Paco, las medidas extraordinarias en el ámbito laboral están sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante seis meses. Es importante, como ha resaltado Paco, que si esas medidas no se cumplen, estas exoneraciones se tendrán que devolver. Es verdad que en este Real Decreto hemos ganado que al final solo hablan de lo que son las cuotas
de las que nos hemos beneficiado, mientras que anteriormente no solamente eran las cuotas, sino que también eran las prestaciones por desempleo que podía cobrar el trabajador y además iba acumulada una sanción para que la empresa. En este caso serían las cuotas que irían con su recargo correspondiente y además han añadido que también se pagaría el interés por ciento. Bien, simplemente y para acabar también, para acabar esta pequeña exposición, comentaros que cada vez que se desafecte a alguien hay que hacer 4 comunicaciones. Una comunicación a la autoridad laboral competente, ¿de acuerdo? Una comunicación al trabajador que debe de firmar y de firmar como recibí, la correspondiente variación de datos en el sistema red a través de los departamentos de recursos humanos o de las asesorías correspondientes que os lleven la gestión laboral y la comunicación al SEPE, que insisto y es importante, que mientras que no establezca un procedimiento hay que comunicarla por mail, que nunca puedan decir que no se ha comunicado. Y yo por mi parte, pues nada más. Hay dudas que seguro que tenéis y que tenemos nosotros que nos irán respondiendo y que iremos viendo pues con medidas que va a sacar tanto la Seguridad Social como el Servicio Público de Empleo. Ayer, aunque no me ha dado tiempo, salió publicado el último boletín de Noticias Red en el que nos orientan un poco de cómo realizar todas estas comunicaciones a los organismos y a las autoridades competentes. Así que muchas gracias por vuestra atención y quedamos a la expensa de vuestras dudas. Perfecto, Alberto. Muchísimas gracias por tu exposición. Si os parece, antes de empezar con las preguntas, que hay como 20 y tantas, no hagáis más preguntas hasta que terminemos todas porque algunas se repiten, por favor. Voy a ir girando las preguntas para que contesten indistintamente Paco y Alberto. Voy a dar paso antes, 3 minutos solamente, a Alberto Talavera Molina y a Raúl Gómez Rubio, que son miembros de mi equipo, que lo veis ahí. Alberto está a la derecha en la pantalla, Alberto Talavera, el doctor en estrategia, Raúl Gómez Rubio, que es experto en tecnología y en servicios. Y ellos durante 3 minutos van a hacer una breve exposición de un servicio que hemos desarrollado para vosotros, que es un plan de contingencia para el reinicio de la actividad de un centro deportivo. Os dejo con ellos 3 minutos solamente y ya retomamos y empiezo con las preguntas, las primeras, voy haciendo preguntas y después voy formulando las preguntas para que no se repitan. Alberto, todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues como ha comentado Lucas y bueno, como hemos estado escuchando tanto a Alberto como a Paco, pues la situación actual de miedo e incertidumbre que se ve reflejada a nivel legal, a nivel sanitario y a nivel económico, pues nos ha unido a 3 personas que queremos ayudar a estos gestores desde la humildad, el esfuerzo y el conocimiento del sector con un plan de contingencia que realmente lo que vamos a aportar es experiencia y conocimiento científico que también aportamos de más de 30 años en el sector. El objetivo es ofrecer credibilidad al cliente, aportando profesionalidad y conocimiento de lo que estamos realizando. Acompañar al gestor para que pueda hacer viable su proyecto y ofrecer valores reales. La sociedad está cambiando y la solidaridad, la sinceridad, la preocupación por los clientes son nuestra base. Entonces, desde ese punto de vista, queremos establecer ese plan de contingencia para ir trabajando todos los puntos. A mi compañero Raúl irá continuando con los demás. Claro, y dentro de este servicio, al final, no es más que la preocupación que nosotros tenemos y la preocupación que estamos viendo que tenemos todos los responsables de centros deportivos, ¿no? Como ya hemos estado viendo en todo lo que nos han estado comentando los ponentes, pues, ¿qué estamos? Estamos en una situación de incertidumbre, ¿no? Tenemos nuestros negocios cerrados, no sabemos cómo podemos abrirlos, no sabemos cómo tenemos que gestionar las personas en materia de normativa, que debería de estar más claro, como han comentado, ¿no? Entonces, en esta situación de incertidumbre, lo que nosotros nos planteamos es que tenemos el reto por delante de reinventar el negocio, ¿vale? De adaptar el negocio a estas circunstancias, porque parece que no son unas circunstancias puntuales, esto no es un tema de un mes o de 15 días, esto va a llevar tiempo y, por tanto, va a requerir un esfuerzo importante. Entonces, cuando abordamos esa incertidumbre, lo que nos planteamos es, oye,
¿cómo vamos a gestionar los clientes? ¿Cómo vamos a gestionar los servicios? De los clientes que tenemos, ¿cuántos van a reincorporarse al centro? ¿Cuántos tienen miedo y no saben muy bien si van a reincorporarse en nuestro centro, ¿no? Entonces, necesitamos dar pasos adelante, necesitamos reducir esa incertidumbre y necesitamos, por tanto, empezar a identificar esos clientes que son más fieles, que la actividad, la práctica deportiva es parte de su ser y, por tanto, es mucho más fácil que se mantengan fieles con nosotros y se reincorporen pronto. Necesitamos saber cuáles son los miedos que tienen para ver cómo podemos mitigarlos dentro del centro, es decir, cuáles son sus temores, porque sobre esos temores es sobre los que debemos de hacer esfuerzos e inversiones. No se trata de cubrir y de llegar a riesgo cero, que sabemos que eso no existe, ¿vale? Tenemos que saber cómo son los protocolos de atención al cliente, cómo vamos a hacer la gestión de recepción, la gestión de cuotas, la gestión de altas. Son un montón de cosas alrededor de los clientes que debemos de empezar a definirlos para poder preparar toda la organización, para poder preparar a las personas, para poder preparar los servicios y las instalaciones para dar pasos adelante. Otra cosa son los servicios. Es decir, nosotros teníamos una cartera de servicios, pero todos esos servicios voy a poder prestarlos desde el día 1. Hay servicios que quizás pueden generar mucho más temor entre los clientes que otros. Hay servicios que son mucho más imprescindibles que otros porque son mucho más demandados o más utilizados por nuestros clientes. Entonces, debemos de empezar a poner el foco sobre esos servicios que realmente deben de configurar esta oferta de contingencia, ¿no? Y tiene que ser suficientemente atractiva como para captar los clientes que necesitamos para llegar a nuestro punto de equilibrio, a nuestro break-even, para poder mantener la solvencia de nuestras instalaciones, ¿no? Además de analizar esos clientes y de analizar esos servicios, Alberto, cuéntanos, ¿qué más puntos o focos tenemos que poner, ¿no? Sí, bueno, realmente la clave, como ha comentado a Raúl también, es reforzar la marca, fidelizar, escuchar al cliente. Ahora en estos momentos que la gente tiene mucho miedo también de volver, es muy importante saber lo que realmente están pensando y darles satisfacción. La omnicanalidad, es decir, comunicar a través de los medios digitales, pero sin olvidar la parte analógica, buscar alianzas, diferenciarse, formación del personal, como ha comentado también Paco, también por la obligatoriedad que eso conlleva, comunicar de forma constante, siempre de forma muy positiva, conseguir que el equipo también tenga esa actitud positiva y siempre desde unos valores, como hemos comentado al principio, de la humildad, el esfuerzo y el conocimiento del sector. Vale. Gracias, Lucas. Bueno, pues esperamos que de esta manera vosotros, con estos webinars, vosotros podáis ir construyendo ese nuevo centro deportivo, ese nuevo negocio. Y si necesitáis nuestra ayuda con Lucas, estamos a vuestra disposición en este proceso, que no lo olvidemos, es un proceso claro de transformación, ¿vale? Esto se ha hablado en muchísimos sectores, quizás en este a lo mejor no se ha tocado tanto, pero ese proceso de transformación lo llevan trabajando muchísimas empresas de servicios los últimos 10 años. Si no hemos dado pasos, este es un momento obligado, ¿no? Así que muchísimo ánimo, que es el primer paso que hay que ir para reconfigurar la oferta y reconfigurar el negocio. Así que mucho ánimo y mucha suerte. Perfecto, Raúl. Alberto, muchísimas gracias por vuestra participación. Esto es lo que queríamos comentaros. Hay otro servicio que lo comentaremos otro día. Vamos a dar paso a las preguntas. Lo único que quería mostraros en pantalla, que lo vais a ver ahora, es el próximo webinar que vamos a dar la semana que viene, que es un webinar sobre estrategias que comparto con vosotros. Esta tarde os enviaré un correo electrónico con la invitación al webinar, con el Real Decreto que ha comentado Paco y Alberto para que lo tengáis en papel.
un enlace a la página web de la FNI y al correo electrónico de la FNI, porque algunos habéis preguntado cómo apuntaros a la FNI. Os mandaremos en ese correo el enlace a la página web, al correo de la FNI y el enlace a la invitación que estoy tratando de subir y que tarda un poquillo. Dicho esto, ya no perdemos más tiempo y vamos a las primeras preguntas para Paco y Alberto que tenemos. Paco y Alberto, la primera pregunta que me han hecho por orden, ya la voy para abajo para ir viendo el resto. Voy a quitarlo de la presentación. La primera pregunta. ¿Están obligadas las empresas, los centros deportivos, a lavar la ropa a los monitores y al personal que trabaja en recepción, con lo que habéis comentado anteriormente? ¿Me escucháis, verdad, Lucas? Te escuchamos, sí. Buena pregunta esta. ¿Quién tiene que lavar la ropa de los trabajadores? Cuando hablamos de la ropa de los trabajadores, hablamos de los uniformes de trabajo, de la ropa y las prendas que la empresa facilita a sus trabajadores para que realicen la prestación de sus servicios, no aquellas que evidentemente se traen de su casa. Habrá que hacer la práctica habitual que tenga por cometido el centro de trabajo en primer lugar, como se hacía hasta ahora. Y efectivamente, este es un tema que surgió hace 3 días en la reunión que tuvimos con los sindicatos sobre una materia muy concreta que eran estas cuestiones de las aperturas, en donde ellos también están presentes. Ellos indican que quien tiene que lavar las prendas son las empresas. Efectivamente, quien da la prestación de servicios a las empresas, yo creo que si hubiese un conflicto en esa materia, pues efectivamente responde a la obligación de la empresa en esa cláusula de seguridad para sus trabajadores, que las prendas que utilizan nuestros operarios pues deban de ser lavados por la propia empresa. En fin, por ser prácticos, es decir, mantener lo que estabais haciendo, hablar con los trabajadores y sí establecer, eso sí que es importante, pues porque en las normas sanitarias que se han dictado hasta ahora, y enlazando con lo que decíais antes, en fin, desde la FEDI llevamos semanas y semanas trabajando en todas las consejerías correspondientes de sanidad, deportes, de todas las comunidades autónomas de España y en las mesas de diálogo con los ministerios correspondientes de la Administración Central y habrá protocolos específicos para nuestro sector en cada comunidad autónoma, a menos que nos equivoquemos, y de luego en cada entidad local donde explicarán, yo creo que con mayor detalle, estas medidas a implantar de carácter higiénico-sanitario. Pero en todo caso, yendo a la ropa, lo que es importante es comprobar que se efectúe el lavado. Dice la norma entre 60 y 90 grados. Entre 60 y 90 grados las prendas de trabajo. Y es importante también depositarlas siempre en un sitio, que haya un control de que nadie tenga acceso a las mismas ni las toque, por si hay algún peligro o algún problema con el contagio. Vale. Siguiente pregunta. Paco y Alberto. Trabajadores que están en un ERTE al 100% se reactivan al 50%. ¿Cómo se calcula la bonificación? Bueno, Alberto, si quieres eso, lo puedes contestar tú, si te parece. Es que tenía apagado el... ¿Me oís? Sí, te oímos. Perdonad, que tenía apagado el micrófono. Para lo que son las suspensiones de trabajo, va a depender, lógicamente, del mes en el que se haga y va a depender de si la empresa tiene menos o en este caso, tenía menos o más de 50 trabajadores a 29 de febrero. Es decir, para esos trabajadores desafectados, para los desafectados, tendrían, si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, un 85% de exoneración en mayo y un 70% en junio, sobre la parte, lógicamente, que no trabajan. Y si la empresa tiene 50 o más trabajadores, tendrían un 60% en mayo y un 45% en junio. De manera que la jornada que trabajan, lógicamente, tendrán esa parte y la que no trabajan la otra. Vale. Perfecto. Preguntan si se prevén restricciones en el horario de apertura de instalaciones. Bueno, en principio restricciones de horario, más allá de aquellas... En fin, en principio ahora mismo en las normas que se dictaron el sábado pasado no había ninguna restricción de horario.
la norma sanitaria, la 399 del sábado anterior, si la leéis en cuanto a las actividades que nos afectan, son bastante, en mi opinión, laxas. En fin, ni vienen guantes, ni mascarillas, ni horarios, ni superficie delimitada. Quizás haya que atender de manera especial en un horario a aquellas personas más vulnerables, mayores de 65 años, y tener esta prevención con respecto a este colectivo. Pero, en principio, en las órdenes sanitarias no viene nada al respecto. Luego, a lo mejor, si es que ciertamente legislarán las comunidades autónomas o incluso los propios ayuntamientos y pondrán esas limitaciones. Ahora las limitaciones que existen son el no uso de vestuarios, ahora mismo en fase 1, no uso de vestuarios, no uso de baños, de ascensores, ni de montacargas, no uso, o sea, no se excluyen las zonas de piscina y las zonas de agua, no se pueden utilizar, solamente es un deportista, un monitor, es decir, un usuario, un monitor o un entrenador, en actividades al aire libre, como ha dicho antes Alberto, solamente 2 personas cuando juegan al tenis, debidamente separadas y demás, no puede haber dobles ni ninguna cosa de estas, pero limitaciones como tal de horario no. ¿Habrá restricciones de aforo? Pues sí, y habrá una gran restricción que nos afectará a todos y que nos hará que midamos los centros, los puestos de trabajo, las distancias que existen entre cada máquina y no máquina, en fin, que son el distanciamiento físico ese que van a marcar todas las normas que la buena prudencia aconseja de aproximadamente 2 metros, 1,5, 2, 2,5, en fin, habrá que esperar a que salgan las normas para las siguientes fases, pero es así que tenemos que contar que va a reducir evidentemente el espacio donde se practica en clases colectivas dirigidas y en salas donde se practica el deporte en nuestras instalaciones. Bien, seguimos. Bueno, aquí coinciden contigo con la posición, Paco. Respecto a las cuotas que los clientes pagan por adelantado, es una pregunta que se ha repetido. Qué bueno. Que tras la apertura nos reclaman la devolución del periodo no disfrutado. Tengo varias preguntas. Una, ¿le podemos recargar el descuento ahorrado durante los meses anteriores y devolverle la diferencia? 2, ¿cuánto tiempo tiene el cliente para reclamar la devolución ya de que desde la fecha comienza a contar? Y tercero, ¿cuánto tiempo tiene el gimnasio para devolver las cuotas reclamadas? Y, perdona, la última, Paco, Alberto, ¿qué pasa si el centro no tiene liquidez para devolver las cuotas reclamadas? Bueno, son 4 preguntas, no sé si he apuntado todas, pero bueno, hay que distinguir entre lo que son contratos, esto es materia de consumidores y usuarios. Quiero repetir que soy muy pesado. Siempre es mi opinión, lo cual quiere decir que está sujeta a otra valoración, a otra opinión mejor fundada que la mía, que las habrá y serán muchas. Pero es materia de consumidores y usuarios. Efectivamente, hay un Real Decreto que estableció unas normas específicas. Habrá otros seguramente posteriormente que también afecten a este tema, pero hay que distinguir entre aquellas contrataciones que yo hago, aquellos contratos que tengo y pago al mes por ir al gimnasio una cantidad de dinero, o aquellas que se pagan de manera anticipada o sucesivamente en función de la contratación que yo he hecho en un caso y en otro caso. La verdad es que la ley en ese Real Decreto, que luego se modificó, creo que en uno posterior, para no ser menos que otros Reales Decretos, establecía que el consumidor tiene un plazo de 14 días para reclamar y se matizó desde que no se pudiera cumplir con el contrato. Pero bueno, y siempre nos referimos a ese espacio de tiempo porque la ley distingue entre resolver el contrato o no resolverlo. Es decir, resuelvo mi contrato, termino mi contrato o mantengo mi contrato, pero el tiempo en el que no tengo servicio me tienen que devolver lo que ya he pagado por adelantado. Esas son las 2 circunstancias. La ley prima la continuación de la resolución. Bien, en las cuotas que yo he pagado, es decir, bueno, todos coincidimos, ¿no? Me imagino que todos somos consumidores, además de empresarios. Es decir, mis hijos van al colegio y ya mi mujer me dice, oye, hay que pedir la devolución del comedor del colegio porque hemos pagado el mes de marzo y solamente han comido en el colegio 1 semana y 2 días. Hombre, espérate, no, hay que pedirlo ya. En fin, desde el punto de vista del consumidor, que es el que protege la ley, yo creo que ya no tenemos ninguna duda que el periodo no consumido de servicio no prestado, ese hay que devolverlo, si el cliente no lo pide. ¿Qué dice la ley? Que se procurará llegar a un acuerdo, que se darán bonos, que se repercutirá o minorará en los recibos siguientes. Por tanto, por no enrollarme, primer apartado, negociar con vuestros clientes. Negociar con vuestros clientes para poder llegar a un consenso donde lo que marca la ley es que esa reciprocidad de los derechos del consumidor, el empresario, y aquí el empresario siempre es el malo, vuelvan a estar con cierto equilibrio, que no haya una posición dominante por parte de la empresa que impone al cliente
la absorción de un servicio que él no quiere. Y si es así, se llega al acuerdo y se firma un papelito y se recupera esa circunstancia y posteriormente, por ejemplo, pues te doy una clase, te doy 2 clases, en fin, llegar al pacto que queráis. Hay un periodo de negociación de 60 días. En ese periodo de negociación de 60 días no se alcanza un acuerdo sobre cómo, digamos que, compensar al cliente esa falta de prestación de servicios, es cuando hay que devolver el dinero. Yo entiendo, y esta pregunta nos ha llegado muchísimas ocasiones a la CNI, muchísimas que nos han preguntado a este respecto, que es, oye, si el cliente ha pagado por adelantado, si no digo correctamente los términos, me perdonáis, es decir, si ha pagado una cuota anual o mensual a un precio, semestral, a un precio específico, puedo devolverle el dinero teniendo en cuenta el descuento y aplicarlo sobre eso que tengo que hacer. Yo entiendo que hay que, y así también se deduce de la ley, que hay que devolver justo el importe que abonó el usuario. Es decir, si yo al mes pagaba 50 euros porque tenía una oferta, le tengo que devolver 50 euros. Lo que no puedo decirle, tenía que pagarme 100, me pagaste 50, te descuento 50 y no te devuelvo nada. Y cuando compramos en rebaja y adquirimos un producto a un menor precio, luego cuando lo vamos a devolver, el señor no nos dice, oiga, tiene usted que pagarme lo que vale a día de devolución. Digo por poner un ejemplo un poco infantil para que me entendáis. No sé si ya están todas o me faltaba alguna, pero perfecto. Yo creo que es eso. Gracias. La siguiente pregunta. ¿La recuperación de los trabajadores tiene que incluir a todos los trabajadores unas pocas horas o se puede incluir unos pocos a jornada completa? Bien, yo creo que ahí va a estar en función de las necesidades. Uno puede reincorporar a trabajadores, desafectar a trabajadores de los ERTES conforme necesite para ese reinicio de la actividad. Es decir, si tengo un trabajador a jornada completa y además la ley dice que prima las reducciones de jornada, le puedo recuperar y que trabaje a la mitad de la jornada, por ejemplo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. En el momento en que desafecte un trabajador, ya empieza a estar la circunstancia de los porcentajes de exenciones que varían, como ha dicho Alberto antes, y también comienza a descontarse el periodo de 6 meses para el mantenimiento de empleo. Pero puedo hacerlo en función de mis necesidades. Ahora bien, la verbena para confeccionar las cotizaciones en los meses de mayo y junio va a ser la bomba. Los errores con la seguridad social va a ser algo muy habitual, como ya lo ha sido durante todos estos temas. El cálculo de la prestación, imaginaros, para los que siguen, para los que están recuperados, pero con jornada completa en el ERTE y ahora a mitad de la jornada y perciben parte de prestación por el SEPE y parte de salario por la empresa, o el que están en situación de jornada a tiempo parcial, con lo cual la parcialidad afecta también al cálculo del importe de la prestación en cuanto a sus máximos y se ve reducida en el porcentaje de prestación. Bueno, no mezclemos, no introduzcamos más dudas, sino vamos a acabar, en fin, dialécticamente pegándonos un tiro en el pie, únicamente dialécticamente, no la cosa. Bien. Yo quería marcar solamente una cosa que tengan clara todos los que nos están oyendo, y es que si desafectamos a alguien totalmente de un ERTE, luego no le podemos afectar al mismo ERTE. Es decir, tendríamos que hacer un ERTE nuevo para ese trabajador en concreto, ¿vale? Que lo tengamos claro. Bien, siguiente pregunta. Esto es algo muy común que voy seleccionando, hay muchas y vamos a ver si nos da tiempo en 10 minutos irla cerrando. Tenemos ERTE al 100% de la plantilla, pero el 70% están por obra de servicio y siempre en junio les dábamos de baja. Bien, en este caso yo me imagino que la pregunta es, lo que quiere preguntar el oyente es si puede terminar esos contratos de obra y servicio. En principio, lo dice el Real Decreto, tanto el antiguo como el nuevo, los contratos que tienen marcados por una temporalidad se pueden finalizar, estén o no estén en el ERTE. Ahora bien, ojo con los contratos de obra y servicio siempre y cuando estén bien hechos, porque si están en fraude de ley, lo más normal es que el trabajador no lo reclame y si no lo reclama y el despido es considerado improcedente, pues estamos incumpliendo el mantenimiento del empleo.
Pero vamos, en principio, todos los contratos temporales, contratos de interinidad o imaginaros contratos eventuales por circunstancias de la producción de 3 o de 6 meses que tengan su finalización hecha, se pueden finalizar. Y esa finalización, si digamos está ajustada a derecho y el contrato está ajustado a derecho también, no significa el incumplimiento del mantenimiento de empleo. Al igual, y disculpar nada más, que los trabajadores fijos discontinuos, cuando terminaran sus periodos para los que están contratados, independientemente que estén dentro del ERTE o no, se pueden finalizar sin ningún problema hasta el nuevo llamamiento que les hagamos. Bien. Solo una cuestión, perdona Lucas, por matizar lo de Alberto. Los contratos eventuales por circunstancias de la producción que tienen un término temporal o aquellos que tengan término temporal, recordad que está interrumpido el cómputo. Está interrumpido el cómputo y sus periodos de referencia. No vamos a introducirse el periodo de prueba, que eso es muy difícil, pero está interrumpido su cómputo y luego volverá a alzarse ese cómputo debiendo cumplir el trabajador el tiempo que le reste desde la interrupción por el estado de alarma. Los contratos de interinidad no tienen cómputo, tienen otro objeto, tienen otra causa de justificación de su temporalidad. En la obra o servicio tampoco, pero tiene que terminar la obra o servicio determinada, tiene que finalizar. Y nada, adelante Lucas, cuando quieras. Vale, perfecto, gracias. Otra pregunta. Nosotros estamos en ERTE al 100% y ya sé de 2 miembros de la plantilla que piden baja voluntaria a la apertura del centro. ¿Cómo nos afecta? Pues nada, felicitar, no sé si a los trabajadores o a la empresa, porque realmente la situación de dimisión del trabajador de la baja es un hecho que no incide en el cumplimiento de la empresa y es más, un trabajador que está en situación de ERTE puede pedir su baja voluntaria en una empresa porque tiene trabajo en otra o porque quiere hacer un año sabático o por los motivos que le tenga. Es decir, no hay que esperar a que esté en situación de no ERTE para que la baja voluntaria se produzca, porque entendemos que habrá un hecho que justifique la misma con independencia de la suspensión del contrato. No que esté esperando decir, oye, cuando termine de cobrar el paro porque estoy en ERTE, entonces me doy de baja voluntaria y mientras tanto cobro. En fin, es un pequeño discurso sobre los motivos de ese trabajador en concreto. Pero en todo caso, la baja voluntaria se puede producir estando en ERTE, es decir, o si el trabajador, lógicamente, quiere esperar, lo puede hacer también. Es el trabajador el que va a decidir cuál es la fecha en la que se va a ejecutar su baja. Cuestión diferente, y también daría para otro debate, es si el trabajador tiene que dar el preaviso establecido por el convenio colectivo o no, pero bueno, para otro día lo dejamos. Bien, pues daros una situación, fijaros, una situación de un trabajador que había comunicado la baja voluntaria para el 19 de marzo y el día 16 de marzo comunicó que renunciaba a la misma. Lo puede hacer y sigue trabajando para la empresa. Vale, perfecto. Sabrina nos pregunta que no le queda claro si después del ERTE pueden hacer reducciones de jornada y que un trabajador que tenía 30 horas pase a 25 o a 20 horas. Después del ERTE. Perdona, Paco. Sí. Nada. Adelante. Después del ERTE, el trabajador y la empresa, si así lo deciden y es de mutuo acuerdo, puede variar la jornada sin ningún problema. Lo que en todo caso, lo que no podrá hacer la empresa es unilateralmente, a no ser que tenga una causa objetiva y que la acredite para ello, es reducir la jornada del trabajador. Una reducción de la jornada, en principio, o sea, lo que llamamos un cambio de contrato, se tiene que hacer por mutuo acuerdo entre las partes. Vale, siguiente pregunta. Salvaguarda del empleo. Si tras la reanudación de la actividad, dada la reducción de aforo y la necesidad de desinfección de las aulas tras cada sesión, se reduce la necesidad de horas y, por tanto, la necesidad de monitores, ¿podemos reducir el número de horas y de monitores? Bien. Como ha dicho antes Alberto, es decir, efectivamente, el ERTE parcial, si os das cuenta, sirve para modular estas circunstancias. Como tengo limitado mi aforo al 50%, pues solamente incorporo al 40% de mi plantilla. Luego, chicos y chicas, señores y señores, hay que organizar los turnos. Habrá que cambiar la organización de los recursos, habrá que ver si hay distancia física en los puestos de trabajo, en recepción, en las estructuras, 2 metros estando de pie y manejándome en las instalaciones para evitar incumplimientos y demás.
Pero, evidentemente, yo puedo hacer esa modulación en el ERTE parcial. Cuando ya no esté en ERTE parcial, pues ahí ya será los acuerdos que llegue con los propios trabajadores y demás. Si además de eso, por las circunstancias que concurren en mi actividad, tengo causas económicas, técnicas, productivas, organizativas que me impiden desarrollar mi actividad organizando mis recursos al 100%, pues podría acudir a un ERTE por causas, digamos, ordinarias y establecer ahí las condiciones que quiera de suspensión, de reducción, de reincorporación de trabajadores, de ir progresivamente acompañando a la actividad con el caudal de operarios que me parezcan más oportunos. Pero claro, eso hay que cotizar a la Seguridad Social. Hay que cotizar. Vale, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Podemos realizar bajas voluntarias, baja por pase a jubilación y baja por fin de contrato de interinidad durante el ERTE? A ver, repitamos. La primera que me has dicho es... Bajas voluntarias, baja por pase a jubilación y baja por fin de contrato de interinidad durante el ERTE. Sí, esto ya contestó la Dirección General de Trabajo en la exposición del motivo real decreto anterior. Ya venía aquella disposición adicional 14ª que hablaba de las artes escénicas, no sé si recordáis, y que de pronto dijimos, coño, pero esto solamente es para los del cine y la cultura. No, decía, es para todos los sectores, no os preocupéis, decía la exposición de motivos hablándonos de tú a tú cuando lo leíamos, ¿no? Bien, yendo al tema. Efectivamente, si hay una baja voluntaria estando en ERTE, es baja voluntaria. Si termina un contrato, termina un contrato. Si termina una interinidad, sería además absurdo, ya lo sabemos, antes teníamos la duda, pero si termina un contrato de interinidad porque la persona trabajadora que estuviese matriculada se reincorpora, no puede tener dos trabajadores en la misma circunstancia. Hay mucho ruido por ahí. Vale. Aquí nos preguntan la siguiente, si desafectamos a los trabajadores antes del 13 de mayo, para la planificación de la reapertura y sin llegar a abrir, ¿entendemos que podemos seguir con la verificación que estamos en una situación de ERTE total en relación al artículo 1 y de cara a mantener el 100% de la exoneración? ¿Qué pasa si desafecto para preparar la apertura previa al reinicio en relación con las exoneraciones y la preparación de la parte parcial o total? Buena pregunta. A partir de que desafectes a un trabajador, desde el 13 de abril, estás en ERTE parcial. Y a partir de ahí... 13 de mayo, Paco. 13 de mayo, perdona. Y a partir de ahí, en mi opinión, todo ello, repito, y a partir de ahí ya tienes que cotizar por aquellos que están en el ERTE y los que están fuera del ERTE en los porcentajes que hemos dicho y en función del número de trabajadores de la empresa. Desafecto a uno, ya paso de estar en ERTE total desde el 13 de mayo a ERTE parcial. Con los anteriores no se daban estas circunstancias, pero es una de las dudas que nos tendrá que resolver la Dirección General de Trabajo posiblemente a posteriori. Pero en cuanto desafecte, ¿abra o no abra la actividad? Porque claro, aquí todo el mundo, en general se piensa decir, oye, yo no puedo abrir en estas condiciones, ¿para qué voy a abrir un centro si solamente voy a dar 3 entrenamientos personales o 3 clases de no sé qué o 4 clases de no sé cuánto? Pero la norma no habla de eso. La norma, si leéis el Real Decreto, no dice cuando se inicie plenamente el ejercicio de su actividad al 100%, o al 50%, o al 30%. Es cuando no exista causa que impida el iniciar la actividad, porque eso fue lo que consta en los ERTES. Importante que antes se me ha olvidado, igual soy un poco pesado, si soy pesado me lo decís Lucas y los demás. Aquellos que hayan presentado el ERTE antes del 18 de marzo, revisar las soluciones por la cual os lo conceden. Yo quería... de concesión, porque eso va a marcar mucho el mantenimiento de la aplicación del decreto del 18/2020 con respecto a lo que estamos hablando. Perdón, Alberto, cuando quieras. Yo quería poneros el ejemplo que yo a día de hoy tendré que preguntarlo también. Imaginaros una empresa que tiene diferentes clubes en diferentes provincias del territorio nacional. Y hay algunas provincias que, como sabéis todos, pues no estamos en la misma fase. Por lo tanto, se puede dar la circunstancia de que un centro que tenemos en Asturias lo podemos abrir y todos los centros que tenemos en Madrid o en Zaragoza o en Alicante o en Valencia o donde sea, pues pueden estar en otra fase que no lo permita la apertura. Y la pregunta sería la siguiente. Al abrir la apertura del centro de Asturias y desafectar a esos trabajadores, ¿estoy ya en ERTE parcial?
¿lo van a considerar por el CIF de la empresa o lo van a considerar por el código de cuenta de cotización? Que, como sabéis, es diferente. Parecería un poco injusto que si yo, por ejemplo, tengo una instalación con 10 trabajadores y, sin embargo, tengo otras instalaciones en las que suman el 90% de mi plantilla, solamente por abrir una instalación tenga, digamos, que pagar las cuotas ya con una exoneración menor del resto. Pues tendremos que preguntarlo, qué es lo que hay, porque no lo deja claro la norma. Sabéis que hay diferentes clubs que explotan cada club con diferentes sociedades dentro de un mismo grupo, pero son cuestiones que se van a dar y que nos tendrá que resolver la Dirección General de Trabajo. Recordar que las exenciones de la cuota es a instancia de la empresa comunicada a las entidades gestoras correspondientes, ¿eh? No son automáticas. Bien, Paco, una pregunta directa que os hacen. ¿Por qué entendéis que la reincorporación en una jornada reducida debe ser dentro de los límites del 70% y 10% cuando estos límites están previstos en el artículo 47.2? 47 del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Bien. Porque, hombre, esa norma no ha sido derogada. Y el artículo 47, que regula el ERTE, daros cuenta que estas normas de los decretos modifican las normas de dos situaciones, que es el decreto el 1482/2012, que regula los expedientes de los ERES y los ERTES, que tiene una regulación específica, que nace del artículo 47, que, por cierto, se introdujo, yo creo que hace muy poquito tiempo. Antes no había ERTES, si no recuerdo mal, aunque ya somos mayores y se me va la memoria. Bien, esas normas siguen estando vigentes. ¿Cabe que yo haga una reducción de jornada de media hora de un trabajador a tiempo parcial, a tiempo completo? Entiendo que no. Tendrá que ser con el máximo del 70% de la jornada y como mínimo del 30%. Yo, desde luego, no me la jugaría esa circunstancia porque podría ser una situación que diera lugar a un incumplimiento y, por tanto, a una cotización menor de la correspondiente. El artículo 47 no, entiendo que no está, no está derogado, vamos, está en pleno vigor y ningún decreto establece que el porcentaje de reducción sea menor al que establece la ley con carácter general. Por eso es la conclusión. Pero repito, es únicamente la nuestra, lo cual no quiere decir que sea la correcta ni mucho menos. Parece que responde al sentido jurídico y común, nada más. Perfecto. ¿Qué ocurre cuando un contrato temporal finalizará, entiendo que porque pone ocurrirá, el 14 de abril, por ejemplo, al finalizar el ERTE? ¿Podría ampliar un mes su contrato o finalizar en ese momento? O sea, un contrato temporal que finaliza, bueno, si tengo tiempo para prorrogarlo, pues si así finaliza el 14 de abril. Cuando termine el ERTE, ¿tengo que ampliar el contrato o finaliza el contrato? Vamos a ver. No. Vale, no lo había entendido. Sí, los contratos a partir de la medida del 14 de marzo, en este caso los contratos temporales, me imagino que está hablando de un contrato eventual por circunstancias de la producción, suspendieron su duración. Quiere decirse que si ese contrato terminaba el 14 de abril, el tiempo que ha pasado entre el 14 de marzo y el 14 de abril no ha contado como contrato efectivo. Quiere decirse que si el 14 de abril, el 15 de abril, digamos, la empresa vuelve a su actividad o en cualquier otro momento, tendrá que volver a contar, digamos, poner el contador a cero del tiempo que le quedaba antes de entrar en la suspensión. Es decir, en este caso concreto, el 14 de abril terminaba su contrato. La empresa está en ERTE desde el 14 de mayo. Desde el 14 de marzo, perdón. El tiempo que ha pasado del 14 de marzo al 14 de abril, todos esos días, una vez que se reinicie la actividad, tendrá que contar como que le quedan a ese contrato. Es decir, no tiene que prorrogarlo porque a todos los efectos no ha terminado. Aunque terminaba el 14 de abril, ese periodo que ha habido del 14 de marzo al 14 de abril no se cuenta, con lo cual tendrá que empezar a contarse una vez que se inicie la actividad. Es decir, habrá un nuevo periodo de finalización de contrato. Vale, perfecto. Otra pregunta. Una empresa de Madrid chiquitita que tiene una piscina y dice que si puede solicitar un cambio de ERTE por fuerza mayor a un ERTE por causas objetivas al no tener un representante sindical. ¿Los trabajadores nombran a un empleado como representante? Pues efectivamente, puede cambiar de un ERTE por causas de fuerza mayor a un ERTE ordinario y en ese caso tiene que ajustarse a lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 8.
que modifica, hablando de lo de antes, modifica el Real Decreto que regula los expedientes de regulación de empleo que antes hemos mencionado. En este caso, lo que debe hacer en primer lugar, si quiere ser riguroso, que es lo que se debe ser, y exhaustivo en la cumplimentación del ERE, o del ERTE en este caso, es dirigirse a los sindicatos. Si tiene algún problema, nos lo puede decir. En PNI estamos permanentemente en contacto con los sindicatos y tenemos nuestras mesas, nuestras comisiones paritarias, tanto de salud laboral y higiene como de la paritaria del convenio, donde tratamos todas las consultas que hacen empresas y trabajadores del sector e intentamos resolverlas. Si tienen algún problema, con total libertad les indicamos a dónde se tienen que dirigir. A los sindicatos, comisiones y UGT. Si comisiones y UGT no puede acudir a esa representación, a partir de ahí los trabajadores de esa empresa pueden elegir a 1 o hasta 3 representantes y abrir un periodo de consultas. Sabéis que los plazos se han estrechado de manera importantísima y establecer en ese periodo de consultas un acuerdo en el cual marcarán cómo quieren hacer esa reducción, esa suspensión de contratos y adecuarán a la necesidad de la fuerza productiva de su empresa las medidas que vayan a hacer que esa reactividad empresarial sea la más rentable, la más adecuada a esa pequeña empresa en concreto, que es tremendamente importante. ¿Son importantes las empresas grandes? Sí, pero ni mucho menos dejan de serlo las pequeñas y medianas empresas de nuestro sector y de nuestro país. Sois las que dais vida al tejido productivo de este país y necesitáis más ayuda del gobierno, en mi opinión, que no tiene ningún valor, pero es así. Y el mantenimiento de las pequeñas, de las medianas empresas es fundamental en nuestro sector para que sigamos prodigando los productos de salud y acercamiento a los ciudadanos, que tendrán miedo pero están deseando practicar deporte. Yo en mi vida he visto más gente corriendo en la calle de mi barrio que hace 2 semanas. Sí, el único que no corría yo es porque no me corría nada. Tienes toda la razón. Perdona, Lucas, simplemente una recomendación al oyente que ha planteado esta cuestión. Puede ir incluso negociando ese ERTE de causa objetiva en estos momentos, aunque se encuentre en ERTE de causa mayor. Y yo lo que le recomiendo es que a la hora de negociar, bien con los sindicatos o con los trabajadores, sean lo máximo flexibles. Es decir, en los ERTE por causas objetivas se puede sacar a trabajadores, volverlos a meter, establecer unas horas, si hay trabajo y no trabajo, que intente negociar con la máxima flexibilidad porque luego no sabe lo que le espera. De manera que además este decreto lo que dice es que se podrá pasar de un ERTE a otro sin ningún salto de tiempo, con lo cual terminaría el ERTE de fuerza mayor y al día siguiente podría entrar perfectamente en este ERTE por causa objetiva que, como sabéis, además no necesita autorización por parte del organismo competente. Bien, perfecto. Algo que se puede dar muy frecuentemente en la reapertura. Si saco un número determinado de trabajadores del ERTE, estimando que voy a tener un número X de clientes, y después resulta que mi previsión es errónea, ¿puedo volver a llevar a cabo el ERTE parcial o total a algunos de ellos? Yo entiendo. Entiendo que no. En el momento que desafectas a un trabajador del ERTE, siempre hablamos de ERTEs por causas de fuerza mayor. No puede volver a afectar a un trabajador. Tienes que ir a un nuevo ERTE. Por tanto, no desafectemos. Es decir, desafectarse tarda, yo qué sé, media hora, 1 hora, no más. Es una comunicación, no tiene mucha complicación técnica ni documental. Vayamos poco a poco. Es mejor que pequemos por defecto al principio que por exceso. Recupera 2. ¿Me hace falta 2 más? Pues lo voy recuperando. Pero si recupera 4 y me quedo con 2, esos 2 van a permanecer ya desafectados del ERTE. También puedo afectar con jornada reducida y ampliar la jornada. En fin, ahí se puede jugar como queráis. Pero en el momento en que desafecto a uno, por lo menos hasta el día de hoy, a ese trabajador no lo puedo incluir en el ERTE por causa de fuerza mayor. Ya se queda como trabajando en la empresa. Yo creo que la pregunta venía un poco más al cabo, no de desafectación total, sino he creído entender que lo que decía es, si yo desafecto a un trabajador parcialmente y le desafecto para que trabaje, imaginaros, el 60% de la jornada, si luego me he equivocado en los cálculos, ¿podría bajarle esa desafección? Yo, al igual que Paco y al igual que con los ERTE de suspensión total, entiendo que las medidas siempre tienen que ser a mejorar. Una vez que vayan a perjudicar al trabajador, no lo permitirían y habría que hacer nuevos ERTE. Por eso, la recomendación de Paco, que seáis cautos en las desafecciones, que utilicéis la medida de tiempo parcial
incrementando en todo caso de acuerdo a lo que va a ser la producción que tengáis en vuestras empresas. Vale, bien, vamos terminando, que se va acercando la hora, llevamos ya casi una hora de tres cuartos de hora. En el caso de los fijos discontinuos, ¿se puede entender que este año ya han estado desempleados por el tiempo de alarma? No. Como decía al principio de mi intervención, los fijos, todo lo que son las prestaciones que se están cobrando en virtud de ERTES por fuerza mayor, las prestaciones por desempleo, no están contando para el desempleo. Es decir, si yo tengo 2 años de desempleo, este periodo que he estado cobrando no impide, sigo teniendo los 2 años, vamos. Bien, perfecto. Si entendemos que tras la reapertura algún trabajador es diagnosticado por COVID, ¿pasaría a ser baja por accidente laboral? ¿Ese diagnóstico debería ser por PCR? ¿A ese trabajador se le puede cubrir con horas complementarias de otros trabajadores o hay que sacar a gente del ERTE? En principio hay que sacar a gente del ERTE. No tiene sentido que haya nuevas contrataciones mientras tengamos plantilla en ERTE. Bueno, las contingencias por COVID, como sabéis, cambiaron y fueron denominadas como accidente de trabajo a efecto de la prestación en cuanto a la cuantía y demás consideraciones al respecto. Es verdad que las normas sanitarias dictadas, la orden de sanidad del anterior sábado establece también que cuando haya un trabajador con síntomas de COVID, inmediatamente debe de ser comunicado a los servicios correspondientes, tanto de salud como de las mutuas correspondientes, debe de dejar el trabajo y, por tanto, estar sometido a las consideraciones médicas correspondientes, ya que le emitan el correspondiente parte médico de baja para que entre en la situación de baja. Eso es impepinable, es decir, cuando haya síntomas o cuando haya trabajadores que estén en situación de cuarentena o que estén en situación de confinamiento domiciliario por haber tenido síntomas, algunos o padecer la enfermedad, ellos mismos, sus familiares y demás. Hay que tener esa precaución para establecer esas garantías y cuando presentan esos síntomas, evidentemente hay que actuar y, repito, lo dicen las normas correspondientes cuando se dictan para esta fase 0 y que se han dictado también para la fase 1 y actuar en consecuencia. Pero efectivamente sería hasta el día de un accidente de trabajo, pero eso siempre lo va a calificar tanto la autoridad de la inspección sanitaria, la autoridad médica, como también la colaboración que tengan con las mutuas de patronales de accidente de trabajo. Bien, terminando las preguntas, que faltan pocos minutos para finalizar. En las provincias en las que ya están en fase 1, ¿entiendes que debemos pasar a un ERTE de fuerza mayor parcial? Bueno, esa es la gran duda que se suscita con este Real Decreto. Esta es la gran duda que se suscita con el decreto. Antes hablamos de la situación de los sindicatos con respecto a su inclusión como representantes legales de todos los trabajadores cuando no haya representación legal en las empresas. La posición de los sindicatos, hemos de decir, ha sido de una extraordinaria colaboración y un absoluto servicio de estar unidos con la CNIC en este caso como representante de todo el sector del fitness, con independencia de que estén o no asociados sus miembros. Cuando negociamos el convenio colectivo lo hacemos para todas las empresas y para todos los trabajadores y trabajadoras del sector, no solamente para aquellas, como sabéis, que estén asociadas a CNIC, como ocurre con todas las patronales de España. Y, por tanto, en esta materia también tendréis su colaboración, sin ninguna duda, para seguir adelante. Luego, por tanto, la duda es esa, es decir, la norma textual y literalmente lo que viene a decir es que cuando la causa por la que me han dado el ERE cesa y yo puedo realizar mi actividad, debo reincorporar trabajadores. Es decir, la duda es cuál es. Es decir, ahora hay empresas y escuchamos en la tele, o en los hoteles no abrimos, los bares no abrimos porque como el aforo en las terrazas no podemos abrir. Centros deportivos, hombre, yo no voy a abrir un centro deportivo de 2.000 metros para atender a 10 clientes que me pueden venir y tal. Bueno, eso, repito, la norma no lo excluye como tal, habla del reinicio. Y luego cuando venga la actividad inspectora de constatación y comprobación de las causas de los ERES que vendrá, de las exenciones que hemos tenido, de los trabajadores que están incluidos en esa relación que hemos mandado en SEPE y cómo se ha producido, también podrá comprobar cuándo finaliza el ERTE y si ha habido un exceso de temporalidad en su duración en cuanto existe una causa que permite que finalice y que no sea un ERTE total. Pero esto es una mera interpretación. Esperamos con ansia, de hecho, hemos hecho, como podéis deducir de todo lo que hemos hablado, ya las oportunas
preguntas y consideraciones a las autoridades pertinentes para que nos aclaren esta cuestión. Y en cuanto la tengamos aclarado, nuestros asociados serán los primeros que tendrán conocimiento de cómo deben aplicar esta medida según los criterios que nos den. Pero ahora es un tema que hay que valorar muy seriamente desde vuestros recursos humanos y desde vuestro departamento jurídico para cómo interpretar. Ayer que tuvimos una reunión también telemática, como no puede ser de otra manera en este momento de nuestras vidas, con la mayoría de los asociados de los estos, ¿cómo se llaman ahora? CEOs y jefes y tal, de las empresas de FNI, se planteó este tema, y muchos de sus servicios jurídicos reputadísimos e importantísimos de nuestro país coincidían de alguna manera o tenían esta misma duda que trasladan por nosotros. En su caso tienen una autoridad extraordinaria, en mi caso pues tiene mi humilde opinión, que como digo, siempre es la mía y salvo mejor criterio o opinión fundada. Bien, vamos a ir terminando, lo digo de verdad. Un caso concreto, trabajador con permiso no retribuido, no metido en el ERTE, que pide reingreso, estando el ERTE activo al 100%. ¿Qué posibilidades hay? Ostras, esta sí que es para nota, Vamos a ver. Trabajador con permiso no retribuido. No retribuido. No metido en el ERTE. No metido en el ERTE. Que pide reingreso, estando el ERTE activo al 100%. Por causa de fuerza mayor, yo entiendo que ese buen hombre, perdón, que ese trabajador, que ese operario, que ese magnífico empleado de esa empresa, si finaliza la causa del permiso que tendría concedido, no retribuido, entiendo que no retribuido por parte de la empresa, que no es una excedencia, es una situación del artículo 31 bis de nuestro convenio colectivo. Pues si no está en el ERTE, es un trabajador de la empresa que no tiene su relación laboral suspendida y, por tanto, debe de acudir a su puesto de trabajo y tiene, en mi opinión, y dicho muy generalmente porque no conozco los extremos, pero no le podemos incluir en el ERTE. No lo podemos incluir. En este caso, yo lo que diría es que como no se le incluyó en el ERTE, lo que tampoco podía ser, o bueno, no sabemos si se le podía ver, porque una cosa es la solicitud del ERTE y otra cosa diferente es la aplicación del mismo. Es decir, yo puedo solicitar una medida para 300 trabajadores y luego aplicarla solo para 100. En este caso, claro, se da la circunstancia de que el trabajador termina la causa por la que pidió el permiso no retribuido, se quiere incorporar y la actividad está suspendida al 100% y no puede reincorporarse efectivamente. O bien se hace un ERTE, si sigue permaneciendo la causa para este trabajador solo, o el trabajador me temo que no va a poder realizar su prestación efectiva, pero la empresa va a tener la obligación de pagarle. Correcto. Perdona, Lucas, ¿cómo me dejas aclarar una cosa solamente? Sí. Y una duda que me surge. Bueno, primero, aclarar que la reunión de ayer, que había varios CEOs, como dice Paco, era de un grupo de trabajo específico que había surgido de una junta directiva. Lo digo por si hay miembros de FNAID que no estuvieron ayer, que no piensen que es que hemos hecho una reunión sin avisarles, sino que era un grupo de trabajo específico que surgió de la reunión de la junta directiva. Oye, y dos cuestiones muy rápidas. A Paco y a Alberto. Una, interpretamos que aquellas desafecciones, aquella empresa que haya desafectado trabajadores antes de la publicación del Real Decreto 18/2020 no se encuentran, entiendo, ¿no? En causas, en ERTEs de causa de fuerza mayor parcial. Entendemos que es así. Luego lo intentaremos aclarar por escrito con la Dirección General de Trabajo, pero entendemos ahora mismo que es así, ¿verdad? Sí. Y luego la siguiente es, la interpretación que tú haces, Paco, es que en el momento en que se produzca, digamos, un despido, sí, damos por hecho el incumplimiento del mantenimiento del empleo y perdemos las bonificaciones o las exoneraciones que hayamos tenido de todos los trabajadores y no de ese solo. Efectivamente, mientras no haya clara, eso es un extremo importantísimo. Me imagino que os preocupará a todos los que estéis escuchando, ¿no? El nivel que se va a entender por nivel de empleo, si se va a utilizar el mismo criterio que se utiliza para las bonificaciones de los contratos, o se va a mantener el de las personas afectadas en el ERTE. En fin, es complicadísimo. Pero la norma dice, si se produce el despido, salvo que sea declarado procedente, Es decir, si es procedente, pues no hay incumplimiento. Pero bueno, vayámonos al caso de que el despido sea declarado improcedente. Con lo cual, hay que tener mucha cautela en los procedimientos de extinción que efectuemos de las personas afectadas al ERTE,
por causas de fuerza mayor, por causas de fuerza mayor. A los demás ERTEs no les afecta esta norma. Dice cualquier despido o extinción de cualquiera de las personas afectadas en el ERTE por causa de fuerza mayor. Luego, por tanto, cualquiera. Consecuencia, reintegrar la totalidad del importe de las exenciones de las cotizaciones previa actuación de la Inspección de Trabajo, más intereses y recargos, y estableciendo el importe a devolver. Luego, por tanto, todos sois conscientes de esta circunstancia, ¿no? Mucho cuidado porque ya no valdrá te despido, llego a un acuerdo, cómo no me reconoces la improcedencia, cómo sí, en fin, el SMAC, los juzgados, pero bueno, eso es materia de otra webinar que no es esta, me imagino. Pero bueno. sí. Sí, se ha quedado la primera pregunta que hacía Alberto, y es que si entendíamos que aquellas empresas que habían desafectado a trabajadores antes del Real Decreto, entendíamos o no si por el hecho de haber desafectado antes de este Real Decreto, solamente por ese simple hecho se encontraban ya en un ERTE de fuerza mayor, pero parcial, ¿no? Hombre, en principio, salvo que nos diga la Dirección General de Trabajo otra cosa, nosotros interpretamos que no. Es decir, esas empresas están pagando las cotizaciones al 100%, los que, por ejemplo, los que han desafectado en abril, ¿no? No tenían estas bonificaciones. Y parece poco lógico que una norma tenga carácter retroactivo y afecte a decisiones o soluciones que han sido tomadas con anterioridad a la publicación de la misma. Bien, perfecto. Pero, insisto, como dice Paco, es solamente una opinión y que en estos días se supone que nos tienen que aclarar, porque estas mismas preguntas las tenemos todos. Al hilo de lo que decía Paco, el despido procedente o improcedente, fijaros, dice despido declarado procedente. O vamos a mantener el nivel de empleo si despedimos a una persona que ha estado en el ERTE y contratamos a una persona en las mismas condiciones. Pues no lo sabemos. Es decir, parece ser, si fuera igual que las bonificaciones de los contratos, nos valdría. Es decir, despido un contrato indefinido y contrato a otra persona, con lo cual tengo, es decir, el nivel de mantenimiento de empleo lo cumplo o no. En fin, una serie de dudas que tenemos todos. Bien. Bueno, tenemos que finalizar, son las 2:10, llevamos casi 2 horas de webinar, teníamos previsto que durara 1 hora, 1 y cuarto, que es lo normal que suelen durar. Muchas gracias a todos por vuestras participaciones. Lamento no poder contestar a todas las preguntas, quedan 46 preguntas sin contestar en el chat, pero nos es imposible. Sabéis que todos los asociados a la FENEIT, a los que no sois, os animo a que os asociéis, podéis hacer consultas a estos dos grandes monstruos del tema laboral, a los que podéis consultar las veces que queráis. Alberto García Chapuli, gracias por estar aquí, gracias a la FNI por permitirme colaborar con vosotros. A todos los que estáis ahí, os mandaré un correo electrónico esta tarde con un enlace a la orden del BOE que han mencionado Paco y Alberto. Os enviaré un enlace al webinar que vamos a hacer el viernes que viene sobre estrategias de reapertura y os mandaré un enlace a la página web de la FNEIT y al correo electrónico de la FNEIT. Para los que no sois socios, podéis asociaros. Os llegará esa tarde el correo electrónico, que ahora nos vamos todos a comer, porque, repito, lo siento, pero son las 2:10. Hay mucho interés, pero si lo sé, programamos 3 horas y lo dejamos ahí, ¿vale? Mil gracias a todos. Cuidaros mucho. Gracias por vuestra confianza y nos vemos el viernes de la semana que viene con estrategias de reapertura. Mil gracias a todos. Gracias, Paco, Alberto, Gracias, mil gracias, ¿vale? Gracias a ti, Lucas, y gracias a todos. Un saludo.